Suscríbete a la Panterita. ¿Se generó alguna duda por la situación especial que está pasando Olimpia a nivel plantel dirigencia? ¿Se juega como estaba establecido? El partido del viernes está confirmado después de una reunión entre el plantel y el cuerpo técnico. El equipo decidió mantener inalterable el calendario y apoyar a los compañeros afectados jugando ese partido y utilizando eso en forma motivacional, jugando por las familias afectadas, atendiendo el mal rato que se viene pasando con motivo de lo que todos ya sabemos, ¿verdad? ¿Entendieron que es la mejor manera de estar con Tito Torres, el señor Jiménez? Y el plantel entendió eso, ¿verdad? Entendió de que es un momento duro, entendió de que lamentablemente es una tragedia de que afectó a todos, pero entendió de que jugando por el equipo, jugando por la familia de él, era la mejor forma de estar cerca de él ahora. Mirando desde la postura o desde el margen que tenía la divisional, si no existía esta postura del plantel y del cuerpo técnico, ¿había alguna fecha disponible para reprogramar? Realmente, al no abrirse esa posibilidad, no se barajó justamente ese hueco del cual me estás hablando. ¿Y Tito cuándo se sumaría, entendiendo el momento de dolor, la situación complicada que está pasando, él cuándo volvería a sumarse al plantel del señor Jiménez? Realmente eso está manejando el presidente y la comisión directiva muy de cerca, y nosotros estamos dejando de que ellos acompañen eso con los tiempos y con la sensibilidad que el caso merece, ¿verdad? Realmente no tengo una información certera sobre ese punto en particular. El tema de Salazar también está, ¿verdad?, el Tucu. Así mismo, en las mismas condiciones, sí. Bueno, está, doctor, también, uno menciona y estaba recogiendo datos, también hay, digamos, un desánimo muy importante dentro de quién es el tesorero también, ¿verdad? Yo creo que ese desánimo se da casi a nivel nacional, ¿verdad? Realmente lo sucedido afectó a todos, nos puso a todos en el lugar de esa familia, de que todos podemos vernos afectados por una tragedia de esa naturaleza ante la inminente seguridad que estamos viviendo en el país. Entonces, creo que el plantel no está ajeno a eso, pero estamos buscando salir fortalecidos de esta y apoyar a los compañeros afectados y especialmente al compañero Tito Torres de la mejor manera posible. Doctor Jiménez, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Gran abrazo. Allí está Julián Jiménez hablando de el deseo del plantel justamente de presentarse finalmente, esta cuestión que estaba manejando ya anoche en el Cardinal y después por supuesto en la TV, el tema que estuvo con alguna duda por primero los tiempos y después el estado anímico que de dos tipos muy queridos dentro del plantel que arrastró a todo el plantel franjeado. ¿Qué tal, Bruno? Bien, Federico, ¿cómo te va? Un saludo a Bien, Dani, bien. Ariel. Pero finalmente venía escuchando ya la radio, ¿verdad? Pero lo que no entendí es un pedido de los propios jugadores. Sí. Exactamente. Sí. Y el cuerpo técnico. Pero lo hablaron con Tito Torres seguramente, ¿verdad? Y con Salazar y uno hasta capaz se descuida y si podemos charlar con algún jugador, ellos mismos le pidieron que jueguen los muchachos. Claro, en ¿verdad? honor a nos presentamos. Sí. Es como que en honor al dolor, ¿verdad? Suele pasar a veces en algunos grupos cuando hubo una pérdida importante, no tanto como esta, sino alguna pérdida un poco más lejana, pero jugar en honor justamente a vos. Estamos con el nuevo vicepresidente primero del Club Cerro Porteño, licenciado Juan Carlos Petengil. Felicidades, ¿cómo estás? Muy buenos días, Bruno, para vos, para Federico, Dani, Ariel, a todos tus colaboradores y esa gran hinchada surreal que siempre te escucha, la gran audiencia de Cardinal. Un fuerte abrazo. Bueno, licenciado, sin dudas que fue tan abrumadora la diferencia, y la pregunta que debo de hacerte, ¿qué lectura tenés post elecciones? ¿Por qué tan grande la diferencia? ¿Por qué tan abrumadora la distancia entre Zapag y el resto? El grupo de ustedes, ¿verdad? Yo creo que el cerrista es
un socio activo, inteligente y agradecido. Ahora, el doctor Juan José Zapac le ha dedicado más de 10 años de su vida al club, le ha dedicado mucho dinero, así como también papá le dedicó 6 años y medio de su vida al club, y su dinero y su tiempo y su esfuerzo. Entonces el cerrista en pos de ese agradecimiento acudió en masa a las urnas, y también creo que el movimiento Jugamos Juntos logró armar una lista, una propuesta de gente muy buena, muy sana, y gente que ya está en el club trabajando la parte formativa, social, personas que se sumaron, como de la trayectoria del ex senador Miguel Carrizosa, y que el conjunto le motivó al socio cerrista que venga a las urnas, porque también más del 60% del padrón acudió en el sol, en el calor, estuvo largas horas esperando y no le importó, porque quería agradecerle y quería darle su voto de confianza al doctor Juan José Zapac. Lo que conlleva también una gran responsabilidad, porque anoche yo decía en la televisión en Peligro de Gol, en ABC TV, que esto también es ilusión. O sea, esa gente que estuvo formando al mediodía en las largas filas diciendo un domingo, cuando tranquilamente se puede ir uno a las 2, a las 3 de la tarde, o estar almorzando en su casa, o no ir a votar, cosa que sí pasa, por ejemplo, en la política de nuestro país, donde hay una apatía, donde la gente no va a votar prácticamente, pero acá hay sentido de pertenencia, pero ilusión, esa ilusión de querer ganar algo internacional, licenciado. Por supuesto, hay ilusión, hay pasión, hay emoción, y a pesar de todo lo emotivo que es el crucero porteño, también hubo una sinceridad, una honestidad intelectual que el cerrista vio que el movimiento del doctor Juan José era el que proponía la sustentabilidad, la coherencia, que nosotros entramos para trabajar por el club. Entonces, también por supuesto que hay una ilusión enorme, ¿verdad? Todo cerrista que habita el mundo, no solamente el país, quiere algún título internacional, y nosotros desde ayer, desde hoy, nos ponemos a trabajar para primero el domingo, que tenemos un partido importante con el comienzo de la apertura, así como para para terminar de conformar un plantel muy competitivo para lo que sería los torneos internacionales de este año. Juan Carlos, en el análisis que hacen de lo que ocurrió el domingo, porque como que se dieron los dos factores, por eso la pregunta sería, ¿cuál crees que fue mayor? Por un lado, bien decías, lo de tu padre, lo de la familia de Juan José Zapac, estamos hablando probablemente de las personas que más dedicaron su tiempo a lo que es la gestión de Cerro Porteño en los últimos años, y por otro lado la incertidumbre, independientemente de las intenciones, de gente que no había activado, militado en lo que es la gestión del fútbol. ¿Vos crees que pesó más una especie de temor de decir, bueno, en manos de quién puede quedar el club, o era la confianza de gente conocida como ustedes? Y la verdad que para nosotros el proceso proselitista ya ha concluido. El cerrista ya ha dado su amplia mayoría hacia lo que es la lista Jugamos Juntos. Yo tuve la posibilidad de saludarle a varios candidatos de la lista Mundo Cerro. A la gente de Alianza Azulgrana no le conozco personalmente, entonces no les pude saludar, pero nosotros ahora le invitamos a todos aquellos que deseen, que pueden venir, que se acerquen al club. Las puertas están abiertas para todos los cerristas, ¿verdad? Y respondiendo a tu pregunta, yo creo creo que son una conjunción de las dos cosas, ¿verdad? La confianza que se ha ganado Juan José, y la generosidad de Juan José al condonar 20.000 millones de guaraníes, ¿verdad? También el hecho de que papá haya apoyado abiertamente y con su presencia, con sus declaraciones, con todo al movimiento,
creo que son dos personas muy fuertes dentro de lo que es Cerro Porteño para intentar, para lo que es el cerrista. Licenciado, ¿cómo marcha lo de Marcelo Moreno Martins? El departamento de fútbol está negociando muy de cerca, ¿verdad? Él hoy tiene un partido por eliminatoria, está concentrado en eso, y creemos que después del partido podríamos tener más novedades. Hay que acordarse que el libro de pase en Paraguay se cierra recién en la segunda fecha, ¿verdad? Entonces hay tiempo todavía, y él está jugando un partido definitorio para su país, ¿verdad? Entonces está concentrado en eso, y creo que después del partido de hoy tendríamos novedades esta semana. Juan Carlos, ¿y habría otro fichaje más, además de Marcelo Martins? La verdad que yo todavía no participé, según el estatuto, la primera reunión de la comisión directiva sería el lunes 7, ¿verdad? Por estatuto tiene que ser el primer lunes de febrero, pero yo sé que el departamento de fútbol está trabajando, que tiene en carpeta a varios refuerzos, pero creería que una vez que se sume el 9 sería prácticamente el último refuerzo, o capaz sorprenda en el cierre del libro de pases que aparece una propuesta que le agrada al cuerpo técnico y que la comisión directiva también está de acuerdo. Licenciado, para cerrar, ¿cuán importante va a ser el tema de que el hincha asista a las canchas, que el hincha se asocie? Porque hay un pasivo, ¿verdad? Una deuda que tiene la mayoría de los clubes, no es que tenga solamente Cerro Porteño, ni mucho menos, ¿verdad? Pero está una deuda importante, ¿verdad? Pese a una condonación que ha hecho Juan José Zapac, el presidente, pero es un poco, van a jugar las cartas a después del movimiento importante que han hecho en cuanto a fichajes, a que la gente acuda, vaya a los estadios. Yo creo que el socio cerrista viene muy entusiasmado ya desde la conquista de la apertura del 2020 con el cuerpo técnico de Chiqui. Después el clausura 2021 ha sido para nosotros los cerristas algo histórico, inolvidable. La emoción de ese campeonato nunca lo vamos a poder superar. Y ahora se suma a estas elecciones. Creo que es nuestro trabajo incorporar a todos esos socios que no dan al día, que se pongan al día, al socio cancha, al socio de platea, al socio de palco, al de butaca, que asista a los encuentros. El domingo ya tenemos uno, y también tenemos que generar suficientes recursos como para ir amortizando lo que es la deuda que tiene el club con las entidades financieras, principalmente por lo que es la construcción del estadio. Ahora, el estadio es un estadio de primer mundo, un estadio, una maravilla, lejos el más lindo del país, me animo a decir de la región, y por supuesto que conlleva un costo, ¿verdad? Entonces, por medio de toda esta gran masa cerrista, deberíamos generar los recursos para ir pagando esa deuda, y el presidente lo ha vuelto a decir el domingo después de la proclamación, que a medida que el club baje sus deudas con la entidad financiera, él va a estar condonando a la par. Así que yo creo que a Cerro Porteño le espera un futuro muy prometedor, con un plantel campeón, con un cuerpo técnico consolidado, con 4 años de contrato, con refuerzos a mi criterio de primerísimo nivel, como el de Robert Pirida Mota, como el de Alto Diego, que pues, prácticamente fue goleador de clausura en Guaraní, que es un ex jugador de Cerro Porteño, con el Chico Díaz, con el central que trajimos de Ecuador, ¿verdad? Entonces, aparte es el equipo campeón, ¿verdad? Entonces, con este equipo que ya sabe a lo que juega, que está compenetrado, con un cuerpo técnico que continúa, con una dirigencia, un departamento de fútbol que continúa, ¿verdad?, que la acompaña de cerca, y con lo que hemos sumado, yo creo que nos espera un año muy, muy bueno. ¿Cuál va a ser tu trabajo específico en la comisión directiva? ¿Qué te pidió Juan José Zapac? Juan José Zapac me pidió que le saque un poco de su plato, por decir, de sus tareas,
toda la parte administrativa y financiera del club, que yo tengo bastante experiencia en el manejo privado. Ah, mira vos. Y que le acompañe al presidente, que le acompañe en todo lo que la comisión directiva determine el lunes, y esté cerca del club, ¿verdad? Yo creo que... O sea, te vas a encargar de la administración de lo que él venía haciendo entonces, porque él era el vicepresidente administrador de la institución. Así mismo. Pero ese es un tamaño, Sí. es una tamaña responsabilidad, ¿verdad? No sabía eso. Yo pensé que ibas a estar en el departamento de fútbol o sea, él te pidió en especial este cuidado de las finanzas del club. Claro, porque ese es el trabajo del vicepresidente de Administración y Finanzas, ¿verdad? El trabajo del vicepresidente tercero, que es el doctor Ariel Martínez, es el departamento de fútbol. O sea, eso ya está establecido, está estatuido. O sea, vos, vicepresidente primero, te encargás de la parte administrativa. Sí, la verdad que el lunes en comisión directiva se debería de confirmar eso, pero creo que ese sería el orden. Igual que el doctor Agüero va a estar encargado de la parte jurídica, y el ingeniero Martín Pereira de toda la parte formativa de deporte amateur, ¿verdad? Pero cuando vos hablaste con Juan José, él te pidió que te encargaras, que le saques un poco el peso al tema de las finanzas, que cuidar la parte administrativa. Sí, y que pensemos en ideas nuevas para la generación de recursos, para ir amortizando lo que es la deuda que tiene el club en la entidad financiera. Perfecto. Bueno, licenciado, muchos éxitos. Gracias por atendernos como siempre. Un fuerte abrazo a tu padre, ¿sí? Muchas gracias. Le hago llegar a papá el saludo de ustedes. Siempre se acuerda muy bien. El domingo él estuvo acompañando la asamblea, el proceso de elecciones muy de cerca. Por supuesto que muy emocionado al final, verán la proclamación. Fue un día muy emotivo, tanto para mí como para mi familia, como para todos los cerristas. Así que aprovecho este medio para hacerle extensivo mi agradecimiento a todos los socios que acudieron, que confiaron en nosotros, a los que eligieron otra fórmula. Le podemos prometer que vamos a estar trabajando arduamente para conquistar su apoyo. El club es de todos los socios, de todos los hinchas, y esperemos que todos, así como acudimos en masa a la votación, acudamos el domingo a las 8 de la noche para ver el debut del Ciclón en la apertura. Muchas gracias, licenciado. Un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. El licenciado Juan Carlos Petengil, vicepresidente primero de la lista que ganó, la lista Juguemos Juntos de Juan José Zapag en Cerro Porteño. Estoy leyendo algunos títulos a nivel internacional y qué fuerte todo lo que está pasando en Europa, en Inglaterra principalmente, donde realmente ahí se trata de erradicar con mucha fuerza el tema de la violencia contra la mujer. Y enhorabuena, ojalá que acá también se aprenda, ojalá que acá también seamos un poco más duros, más estrictos con este tipo de situaciones que son inadmisibles, ¿verdad? Nike rompe con Mason Greenwood y el United retira su merchandising. Merchandising es la camiseta, son los productos por ejemplo, una taza o un llavero con la figura a lo mejor del jugador. Son todos productos de lo que habitualmente uno ve en la venta de tiendas de los clubes, ¿verdad? Y veo también que en la postura del Manchester es rescindir el contrato, ¿verdad? Ya de hecho rescindió provisoriamente el contrato y tendrá que demostrar que es inocente, ¿verdad? Porque es un jugador muy joven, talentoso, es una de las figuras que tiene el Manchester United, pero debido a las denuncias que ha realizado su mujer el fin de semana, donde mostraba escoriaciones, equimosis, moretones, golpes en el labio, ¿verdad? Y acusaba directamente a Greenwood de violencia, estalló todo esto, ¿verdad?
Ahora, qué pena sería que no sea real la denuncia, ¿verdad? Porque a veces pasa también eso. Y ¿verdad? pasó con Neymar. Pasó con Neymar. De los dos lados acá hay... Porque- Pero a lo que voy nomás, perdón, Federico. Cristiano también lo sacó de sus contactos. Leí esta mañana. Ah, ¿en serio? En todas las redes sociales, sí. O sea, allá parece que las pruebas son más fehacientes, por algo se actúa ya de esa forma, ¿verdad? Sí. Porque con Neymar no hubo una reacción así hasta que se dio el tema de saber la verdad. En Argentina, por ejemplo, clubes grandes, el caso de Villa en Boca, Sí. que fue un escándalo grande y que se comprobó, no se tomó ninguna medida. No, por ¿No? eso te digo, es que en Europa son muy radicales, inclusive ante la primera denuncia. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa, Federico? Yo considero que, y conociendo a el sistema europeo y estadounidense también, ¿verdad? Y no sé si cómo se manejarán en China, Japón, en Corea y compañía, pero en el mundo árabe sabemos, ¿verdad? El mundo árabe tiene totalmente otro comportamiento, ¿verdad? El tema es que cuando vos haces una denuncia, esa denuncia ellos lo toman como algo muy serio. Ellos no conciben en su pensamiento que vos vas a hacer una denuncia falsa. O sea, ellos entienden que cuando hay una denuncia, vos por ejemplo, le pegaste a alguien, ¿verdad? Y vos te vas a hacer la denuncia, la policía automáticamente va y lo apresa ya a la persona, ¿verdad? Y después vos tenés que demostrar tu inocencia. Es al revés, pero allá ir a hacer un testimonio falso es muy grave también. O sea, hacer una denuncia que no corresponde es muy grave, para ellos es grave. Ellos toman, o sea, son, no sé si decir, su costumbre es que vos no podés mentir en este tipo de situaciones. O sea, ellos en su mente, ellos no, es como decirte, no sé, vos te vas a las estaciones de trenes o te vas en un mini market, ¿verdad? Y ves montones de diarios y vos podés sacar el diario, pero la gente va y pone la ficha y retira, ¿verdad? Y podés retirar 5 diarios también si querés, pagando por uno. Pero ellos no conciben esa situación, o sea, en su chip no está eso. Y en el chip de ellos está que si alguien hace una denuncia de esta naturaleza, es una denuncia real, ¿verdad? Entonces, FIFA 22 también, Bruno. FIFA 22 también. FIFA 22 dice Sport. La decisión de retirar su presencia en el FIFA 22 se produjo cuando los jugadores más destacados del United, incluidos David De Gea, Ronaldo, Paul Pogba, dejaron de seguir a Greenwood en Instagram, a pesar de seguir a otros miembros del equipo. Bueno, y te das cuenta el comportamiento que tienen, o sea, él todavía, porque acá, ¿sabes qué iba a pasar si estábamos en Paraguay? Iban a decir, no, pero el jugador tiene que demostrar a la mujer, toda una historia que el jugador sigue normal su vida, ¿verdad? Y mira que ya ha pasado, y suerte que Federico mencionó un caso muy cercano, el de Villa, ¿verdad? El colombiano, donde realmente ahí, o sea, fue muy claro lo que pasó, ¿verdad? Por poco no nos puso la afirmación ¿verdad? la denunciante, ¿no? Y los compañeros están con 2 más. Uno es Pavón, que él tiene por violación una denuncia que está todavía dentro del proceso, y él está por fichar, no sé si en México o en Brasil, y justamente por ese problema no está fichando todavía. El caso de Robinho, Sí. Si era en Brasil, a lo mejor, mira, te digo, como tenemos similares comportamientos, pero Robinho, por ejemplo, tiene 9 años de condena por violación. Y ahora se está tratando su extradición, porque lo que pasa es que Brasil no extradita a sus compatriotas, pero en este caso es muy fuerte lo que pasó en el caso de Robinho. Pero a lo que voy nomás es cómo ya tan inmediatamente se activa un mecanismo de rechazo, ¿verdad?, a el comportamiento de una persona, y más si es un jugador, una figura, una estrella. Cómo actúa, cómo se activan las alarmas, cómo se activa ese rechazo
hasta de sus propios compañeros y del propio club. No es que el club le dice, no, nosotros le vamos a acompañar hasta que demuestre lo contrario, a lo mejor la denuncia es falsa. O sea, ellos no entran, se dan cuenta que ellos no dicen, no, a lo mejor es falsa la denuncia, estamos contigo, Greenwood. Si era acá en Paraguay, yo te aseguro que iba a pasar eso, iba a haber una pelea Olimpia versus Cerro. Por la ignorancia que tenemos, ¿verdad? Porque el comportamiento que tenemos es ese, pues, el machismo, ¿verdad? Pero allá no es así el sistema. Yo lo que creo es que mantienen también esos valores, porque siempre va a haber este choque entre una generación que ha permitido cosas y otra que viene y dice, no. No, estamos hablando de estos tiempos, los nuevos tiempos. No, por eso. Esto ya no te permite. Porque también esto también tiene motivaciones económicas, en el caso de las empresas. Las empresas hacen esto. Ayer salió que el gurú de Nike violó a un par de atletas y ellos le tenían ahí en su edificio, ahí en Oregon. O sea, las empresas también hacen esto porque saben que van a perder dinero si es que no hacen. Porque a esta altura a mí no me van a venir con la moralina de las empresas. Como bien dijiste, la misma empresa que capaz te pone un arcoíris en un lugar, no se atreven a hacerlo en el Medio Oriente. Y no es que salen. La vez pasada cuando hablamos de Ali, Lewis Hamilton, todo bien lo que claro, pero corrió en todo el Medio Oriente. O sea, son tiempos. ¿Cuál es la diferencia de lo que vos estabas explicando? Que todo ese proceso interno ya se ha hecho. O sea, para que, a lo que decía Ariel, para que Pogba deje de seguir, es porque se adentraron y dijeron, no, esto no es falso. ¿Se entiende? O sea, es que Dani, entonces, vos viviste en los Estados Unidos, ¿verdad? Sí. Y vos conocés, y coste que en otra época, y vos conocés lo que es la cultura, por ejemplo, en Europa. Ellos cuando vos, si alguien viene y dice, me empujó o me pegó fulano, eso es real, no, es muy difícil que mienta, porque ellos no tienen esos valores, esos parámetros de ir a hacer una denuncia por denunciar nomás. Porque si vos haces eso y la policía comprueba que no es así, es muy grave, o sea, no conciben luego realmente ellos. A veces hasta pensar que son muy sonsos, ¿verdad? Porque creen en lo que ellos creen en la palabra de una persona que va y dice, denuncia algo grave. ¿Me estás entendiendo? Sí. Acá, sin embargo, es diferente. Acá una persona puede ir a hacer una denuncia falsa para sacarte dinero, por ejemplo, pero allá en su mayoría no es así. Es decir, hay una denuncia grave, ¿verdad?, de golpe o de violencia contra una mujer, ellos lo toman, pero inmediatamente vos llamando por teléfono, la policía viene y te lleva. Claro. No dice, no, esperamos a comprobar si vos sos inocente. O dónde están las pruebas. Acá pues al revés, le dice, ¿dónde están las pruebas? Se tiene que, se le pregunta más a la persona agredida que al agresor. Claro, pero por eso te digo, en este caso puntual también hay un soporte, en este caso auditivo, muy evidente. O sea, si no existiese, se seguiría con esto, porque uno parte de la premisa de que es una industria, y en la industria los grandes jugadores, no hablo solamente del atleta, hablo de los clubes, de las ligas, de los políticos, de las empresas, se mueven de acuerdo a su conveniencia. Eso pasa en el primer mundo como en el tercer mundo. Entonces, a ese barniz de decir, no, acá, por eso yo digo el caso Neymar. El caso Neymar también al comienzo era, no, y después se demuestra entre comillas lo contrario. Volviendo y conectando un poco lo que también nos viene ocurriendo en los últimos días. Sí hay una cuestión de decir, con eso no. Ahí sí, todavía, por ejemplo, de este lado del mundo, se coloca en un valor superior el tema del resultado. Hay lugares donde dice, puede ser un fenómeno, pero con ese antecedente ya no puedes. Esa sí es una diferencia que ocurre entre Estados Unidos o Europa y el resto del mundo. Pero el tema de, vamos a ver si acá, acá ya te tenemos que soltar la mano, me parece que no hay gran diferencia. Sí hay diferencia en el tema de, hay cuestiones, o sea, vos te vas a las canchas y vas a escuchar cánticos que sabes que en otros lugares donde se cantaba eso ya no podés hacer. Vos podés argumentar 10.000 factores desde el folclore, lo que quieras, te va a decir, de por vida ya no podés asistir a una cancha. Eso ocurre con el código de conducta de un hincha. Imagínate para un jugador
Y siempre digo, hoy en día el jugador de fútbol, el jugador de cualquier deporte, ya no es un jugador, es una marca. Por eso te dicen, mira, tenés que cumplir esto, y te va a decir, ¿qué tiene que ver si es mi vida privada? Si afuera, no. Vos decís vida privada, pero vos sos el que instagrameás, vos sos el que... Sí, estamos hablando de jugador de United, de verdad, en otro plano. Yo estaría acá a pleno lo de Boca, que también en cuanto a venta y compañía de cosas es similar. Pero también hay casos, por ejemplo, estamos hablando de década del 90, lo de O.J. Simpson también, ¿verdad? Que más o menos dividió un país. Y estamos hablando de Estados Unidos. Ese juicio duró años. Sí, y que dividió y que sigue dividiendo, ¿verdad? Claro. Entonces, está pues el tema de la estrella deportiva y los hechos que lo llevan a eso. Aprovechadores justamente de eso, porque hay de todo, ahí hubo denuncias falsas, hubo denuncias certeras, realmente el tema es muy amplio, pero acá se nota que los hechos están en un 100%, por eso todos los cargos que vos estabas leyendo al principio, desde lo empresarial del Manchester United hasta los propios compañeros, hay una sola verdad en el caso de este jugador. Acá estamos demasiado lejos, tampoco estamos descubriendo la pólvora cuando decimos eso, sacando de lado de la figura de celebridad. ¿Cuántos casos uno escucha o lee de denuncias por violencia intrafamiliar contra determinadas personas que no fueron escuchadas, que fueron cajoneadas y al final termina en un desenlace fatal? Entonces uno entra lleno muchas veces ya. Y así, pero estamos hablando de un país, en este caso Inglaterra, donde la institucionalidad, donde todas las instituciones funcionan. Pero acá estamos años luz de eso. ¿Vos sabés cuáles son las dos infracciones a la ley más cometidas en Paraguay? La primera es violencia intrafamiliar. ¿Y sabe cuál es la segunda? El incumplimiento de las leyes de tránsito. Esas son las dos. Te estoy hablando del número de estadísticas de la policía, no es que yo te estoy inventando, sí. Ariel. La primera ley que no se cumple es la de violencia familiar, la más denunciada. Imagínate, ¿qué está pasando en ABC, por favor, en directo? Vamos al audio. Sí, se dio ya cumplimiento, él ya fue trasladado hasta su domicilio donde va a prestar su arresto domiciliario. Ramón González Dar guardará arresto domiciliario. Está hablando quién, la fiscala. Ya no se puede apelar esto, digamos. No, ya quedó firme. Esto ya quedó firme. ¿Usted no recuerda, doctora, tiene el caso de una denuncia de una de las víctimas, de una sola víctima de Ramón González Dar? Sandra Ledesma, la fiscal. Sí, solo uno. Si hay otras víctimas que quieran hacer eso, ya queda a cargo de cada persona. Sí. Ese caso ahora aquí, ¿no? Estamos haciendo las investigaciones. Ahora vamos a llamar a más testigos que faltan declarar. Estamos esperando justamente que se dé cumplimiento al arresto. Ahora ya se dio cumplimiento al arresto y vamos a seguir la investigación. ¿Se van a hacer los controles para que se cumpla este arresto domiciliario, doctora? ¿Eso queda a cargo de la policía? Eso queda a cargo exclusivamente de la Policía Nacional. Esperemos, por lo menos tenemos confianza en la Policía Nacional, por lo menos en los últimos procedimientos que hemos realizado se han comportado a la medida y esperamos que ellos hagan el control correspondiente y que el arresto que el señor no salga de su domicilio. Gracias a usted. Bueno, la fiscal Sandra Ledesma, entonces, corroborando esta información, queda firme el arresto domiciliario para Ramón González Dar. Él ya fue trasladado en una patrullera hasta su domicilio, donde deberá guardar reclusión. Perfecto, Claudio. Seguimos escuchando. Hay varias personas que se llegaron ahí para manifestarse contra Ramón González Dar. Bueno, en realidad es una sola persona que llegó hasta este sitio ya desde el momento en que ingresó Ramón González Dar hasta este lugar. Carlos, bastante nervioso, muy ofuscado, incluso teníamos la nota también cuando ingresó en el sitio, cuando llegaba Ramón González Dar. Bueno, ahora ya se retiró del lugar tras concretarse el arresto domiciliario del político luqueño. Perfecto, muchas gracias, Claudio Género. Bueno, entonces, ahí está lo último entonces, informando ahora ABC TV, el caso de Ramón González Dar, prisión domiciliaria.
y lo que declaraba la fiscala Ledesma entonces. 12:03. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Elegí más lo que más te gusta. Griegur Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Gracias por el aporte, es cierto, para que vean nomás cómo las estadísticas nos pintan cómo somos realmente como sociedad, ¿verdad? La tercera infracción es la prestación alimentaria. No cumplirse, los muchachos no quieren pagar la prestación de alimento a sus hijos. O sea, violencia intrafamiliar, el irrespeto a las leyes de tránsito y la prestación de alimentos. Los 3 en el ranking de Paraguay. Ese es nuestro Paraguay. Pero en fin, ya llegamos finalmente acá, como se suele decir, ¿verdad? Dentro de todos los problemas y escándalos y cosas que son lamentables que pasan, pero bueno. Aldave habló largo y tendido. Quiero que escuchen atentamente Dani, Federico y Ariel. Hablando de cosas que pasan acá y no en Inglaterra, ¿verdad? A vos no te cierra, ¿verdad, Dani? Vamos a escucharle. Yo quiero que escuches atentamente. Porque sí, con el ayer hablábamos en peligro de gol. Anoche en peligro de gol no me cerraba. Quiero escuchar, sí. ¿Qué cosa, Dani? Sí, con el extracto que escuché en peligro de gol anoche. Me dejó más dudas. Con más razón quiero escuchar completo. En un momento, los detalles que nos brindaba anoche Pedro Aldave, representante de Julio Enciso, del porqué o los porqués de la caída de la operación de Julio Enciso al Brighton. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, Cacique Lambaré, o llamanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Martes 1, promo albirroja, pantalla gigante, pizza corrida, tacos, empanadas de matambre, promos, chops y tragos, sorteos. Jueves 3, after office. Viernes 4, Armando Arenas, 21 a 30 horas, pastas, 25.000 por persona. Sábado 5, DJ Hergot, 17 a 30 horas, degustaciones y promos de cervezas y tragos, sorteos, 2 millones por día. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Pedro Aldave hablando al aire en ABC Cardinal. Bueno, confirmar un poco esto de boca de una fuente directa como vos, que sos el representante. Yo pregunto si lastimosamente se puede utilizar como adjetivo cayó la operación de Julio Enciso o no. No, lo que cayó fue la posibilidad de que vayan ahora, antes de esta noche, digamos, cuando se cerraba el libro de pase en Inglaterra, pero la negociación está todavía. Lo que pasa que existían algunas diferencias con el tema de contrato del jugador, de una serie de cosas que estaban planteadas de una forma y bueno, cambiaron y la podíamos haber hecho igual, pero no era conveniente para el jugador, así que preferible traer un poco de saliva, esperar que esté todo bien claro y después resolver. ¿Y en qué situaciones, dentro de lo que pueda socializar, Pedro, en qué situaciones se modificaron las cuestiones? No, esta es una operación que lleva ya más de 3 meses, yo no venía hablando, yo venía sin hablar porque la verdad que estábamos bien encaminados, Libertad se portó muy bien, ellos cerraron un número cuando nosotros negociamos antes de esperar todo, hubo 4 o 5 ofertas que no fueron satisfactorias y al final Libertad lo vendió por lo que dijo que iba a venderlo ya desde el primer momento, o sea que quiero sacar del medio a Libertad porque Libertad no tiene nada que ver. Lo que pasa es que se había aclarado de poner una venta de tanto monto libre, que significa libre, que el 20% de los impuestos lo tenía que pagar el equipo comprador,
Nosotros cuando hicimos la revisación médica hace unos días, que le dan el permiso laboral a él, estaba todo claro, la plata obviamente tenía que venir a Paraguay. Hoy surge que la plata la querían entregar en Inglaterra, y si a mí me dan la plata en Inglaterra, es parte del contrato laboral, y si es parte del contrato laboral, rige los impuestos de Inglaterra. O sea que ahí cambia totalmente el escenario, cambia totalmente el monto. Claro, lo que pasa a 10 pasa a ser 5, y la verdad que en 20 años nunca, 27 años de trabajo, nunca me pasó que un jugador no cobre como tiene que cobrar su porcentaje, o que tenga un buen contrato, y tampoco que el contrato era la gran cosa, era para ir a jugar, con objetivo era muy bueno, pero el garantizado era un contrato normal, tampoco condescendía a la magnitud de la transferencia. Entonces, la verdad que metimos un cuarto intermedio, a mí me duele porque lo quería hacer, lo podía haber hecho, a los apurones lo podríamos haber hecho, pero dentro de 5 meses Julio se enoja cuando le piden el descuento de coso y ya no se enoja más. Esa es la realidad. Yo estoy para proteger los intereses del jugador en este caso. Y técnicamente no terminaba siendo el dinero que tenía que ser, así que vamos a esperar. Me llamaron 20 veces ya, ellos siguen llamando, ellos siguen haciendo arriba de la operación. Bueno, no llegamos al TMS, pero bueno, veremos. También hay otro equipo que lo quieren, pero bueno, el Brighton se había cerrado con el equipo, un equipo bueno, estábamos contentos, pero bueno, para mí, mi cliente no estaba en las condiciones dadas, y Libertad me apoyó en todo momento porque no es lo que habíamos acordado. Pedro, o sea que tampoco es un contrato acorde a un jugador de la Premier, porque todos pensamos... No, es bueno el contrato, Era bueno. El contrato era bueno en sí, tenía un montón de bonus, Julio lo iba a alcanzar, era bueno el contrato, y era para jugar en un buen equipo, pero bueno, en este caso, el dinero grande del jugador está en el porcentaje de transferencia, es muy simple. A ver, ¿y esto se puede hacer más adelante, o hay otros equipos que también han mostrado su interés? En Inglaterra, yo creo que el Brighton lo va a querer cerrar los próximos días con nosotros, visto que ya tienen acuerdo con Libertad. Es la primera vez que me pasa que un acuerdo se cae por el jugador. Lo más difícil es de club a club. O por el club comprador, el vendedor, o por alguna inhibición, pero la verdad que es la primera vez que veo que se cae por el jugador. Pero bueno, no se cayó todavía, pero la primera vez que veo que no se hace por un jugador. Pero bueno, y más teniendo el jugador el permiso laboral, que es lo más difícil de conseguir en Inglaterra, con un chico de 18 años y el Ministerio de Trabajo se lo dio, o sea que estaban todas las condiciones dadas, pero a ver, se cambiaron algunas cosas que no son beneficiosas para el jugador, esa es la realidad. Y Libertad me apoyó tranquilamente en todo, lo planteamos con la gente de Libertad, y dijo, no, las cosas como son o no son, así que esperaremos unos días a ver cómo reacciona. A mí me da lástima por Julio, pero el enojo de hoy con el diario del lunes me lo va a agradecer. ¿Quedó algo triste, molesto, incómodo? ¿Cómo lo notaste al chico? No, bien, él es joven. Yo se lo expliqué a los padres, nosotros tuvimos una reunión estos días con los padres también. Veníamos hablando con él también. Normal, él está acostumbrado a que las cosas le salgan bien. ¿No? Que es un chico que debutó, hizo goles para la selección, debutó, se ganó un lugar, donde le va bien, es la primera vez que quiere algo y no se le da. Estuvimos muy cerca y se le va a dar, pero bueno, como todo, a ver, si yo te doy algo que tengo en mi cabeza y te lo cambio de un día para el otro y no sale, me pongo un poco triste, pero él en juego es inteligente, es jugador, y está bien explicado, está bien contenido por la gente de Libertad, está en un club que lo tiene bien, o sea que no se va a arreglar, pero no se pudo cerrar, esa es la realidad. ¿Cómo está, don Pedro? Le saluda Miguel Cáceres. ¿Cómo está, Miguel? Bien. Cuando usted dice no está caída la operación, ¿cuál es la opción que queda ahora? Está en manos del club inglés. No está caída porque me siguen llamando, a ver. Si yo tengo el libro de pase cerrado y ya no me pueden completar la transferencia y le digo que no a una propuesta y me siguen llamando, evidentemente porque lo quieren seguir haciendo, ¿no? Yo creo que probaron y se les fue de las manos la operación y se pasó de largo, o sea que no creo que pierdan el jugador tampoco, porque la verdad que Julio, si tuviera la camiseta brasileña o argentina, valdría 20 millones. O uruguaya, esa es la realidad. O sea, ¿podría, Pedro, concretarse en los próximos días
de club a club, pero que el chico vaya a mitad de año? Sí, que en realidad en mitad de año es principio de año. Sí, porque la operación de ellos está cerrado de club a club. Pero que ajusten con ustedes los detalles y se haga entonces la operación, o sea, un precontrato para el siguiente mercado. Yo creo que ellos lo van a intentar hacer ahora y que vayan en el verano. Que ellos, perdón, no te copiamos bien. ¿Que ellos qué? Yo creo que ellos van a terminar de cerrarlo ahora para que se vaya en verano, y también creo que va a haber varios clubes que se van a hacer presentes en el transcurso de los próximos días para querer cerrar la operación, porque te vuelvo a repetir, Julio es un muy buen jugador, es joven, físicamente está hecho armado, guapo, tiene todo, y no hay muchos jugadores en el mundo. Está top 50, top 40 entre los mejores juveniles del mundo, de hecho dicho por la FIFA, lo conoce toda Europa, ya sabe todo el mundo quién es Julio. O sea que yo creo que en los próximos días Brighton lo va a querer cerrar, y yo creo que en los próximos días van a aparecer algunos otros que van a querer meterse en la negociación, pero bueno, es todo suposición. La realidad de hoy es que no se completó la transferencia porque había un desacuerdo con el contrato del jugador y con el 20%. Pero que no lo desconocían, pero lo querían pagar en Inglaterra, y en Inglaterra va grabado de impuestos, y yo no. ¿Cuánto es el porcentaje de impuestos en Inglaterra, Pedro, para saber simplemente? 40 y pico % como en Europa, casi todo 50. No es mucho. Sí, pero no es lo que corresponde. Más allá de eso, a ver, Libertad es un club que te vende caro. Se decide a vender y te dice libre, no va a permitir tampoco que la plata se la pongan en otro lado. Esto está consensuado con el club también. Te comenté el tema que se sucedió, y ellos mismos dijeron no, las cosas como son, porque acá también uno tiene que pagar los impuestos, tiene que recibir el dinero acá, todo claro. Si Julio viene claro desde chiquito, todo el salario paguen. A ver, la primera vez en mi vida que veo que se cae la operación por un jugador, cuando siempre el problema son los clubes, nunca se cae por el jugador. Es la primera vez que, yo no creo que se cayó, yo creo que se pospuso. Pero bueno, evidentemente nuestra mente era, y la del jugador, irnos ahora. Vamos a tener que posponer un poquito el sueño, pero vamos quedando tranquilos de que hicimos las cosas como tienen que ser. Eso significa, don Pedro, que en junio, en el verano europeo, sí o sí se va Julio a Europa. Y la futurología no es lo mío, pero la experiencia sí, y la experiencia me indica que sí. Podría ser el Brighton o otro inglés. Nos pusimos un poco duro porque Julio se merece lo suyo, es lo que corresponde. No estamos pidiendo más ni menos de lo que corresponde, y pagaré donde tiene que ser, no en un contrato y tampoco que la diferencia es tremenda. No cambia nada, pero las cosas como son, porque después Julio tiene 2 años más, se quiere ir, pero después cuando ve que perdió esto, que perdió el otro, se va a dar cuenta y lo va a pensar. Si luego lo pensás fríamente, lo que corresponde es que él tenga lo que merece, y la gente de Libertad está totalmente de acuerdo con nosotros. Lo concreto es que, para cerrar, Pedro, la operación ustedes la quieren hacer, o la transferencia a Europa, allá no, o sea, el destino es Europa, es la idea que tienen, no por ejemplo la MLS o México. Nosotros rechazamos una oferta de Dallas hace 1 mes y medio, que pagaba lo que quería Libertad, pagaba todo, pagaba una excelente comisión y todo, pero convenimos que la MLS no es el destino de Europa, él tiene nivel de Europa, y teníamos 4 o 5 clubes de Europa y veníamos hablando con el Brighton. Después de Dallas firma un jugador independiente, ahora se me fue la mente, ¿no? Después que nosotros le decimos que no, él estuvo con el director deportivo de Dallas, teníamos cerrado con Dallas también de palabra, si nosotros queríamos, pero convengamos que Julio, Velasco, se llamaba Velasco, pero convengamos que Julio es un jugador para Europa, tiene todos los conocimientos. A ver, todos los obstáculos que uno le pone, él los pasa. Le ponen Libertad a la primera con todos los jugadores que tienen Libertad, y se pone con juego y con actitud de titular. Le dan la chance en la selección, va a la Copa América, entre unos minutos se da chance. Le dan la chance otro día 20 minutos, la toma. Va pasando todos los escollos futbolísticos rápidamente, o sea que tiene velocidad, tiene dribbling, tiene tiro, tiene gol, define contra los palos, tiene todo.
el destino de él es Europa. En Europa juegan los mejores y él está entre los mejores, es simple. El destino de él tiene que ser Europa y una buena liga de Europa, de las 4 o 5 mejores. No tiene que salir de ahí. Está clarísimo. Bueno, Pedro, como dice la frase, a lo mejor hoy hay, no sé, una pequeña frustración, pero mañana habrá alegría. Es un cuarto intermedio. Igual me llamó mucho tu productor, yo sé que vos sos una persona seria, yo no quería hablar de este tema, hablo hoy que se cayó, capaz que si salía la operación ni hablaba. Obviamente salgo a aclarar algunos temas, pero bueno, por ahí le dije varias veces que no hablaba, porque... Y convengamos que es un chico de 18 años y no es bueno hablar, y es uno de los talentos que tiene el país y va a ser uno de los talentos que va a tener la selección si Dios quiere, y quería un poco salvaguardar un poco la imagen de él, por eso no hablé ni nada, porque la verdad que me venía hablando en todos los productores y no hablé en ningún momento. Hablo ahora porque sucedió este tema, pero era simplemente pedirte perdón y no es que no quería hablar con ustedes. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti, su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu negocio a clases y tu regreso a clases, tablet, de computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. 12:21. Bueno, se mantiene la fecha. Viernes, sí. Sábado, domingo, juega Olimpia. Hay que llamarla a Johnny. ¿Quiénes van a ser los reemplazantes? Otálvaro, y por izquierda, ¿quién va a ser en Olimpia? ¿Gamarra o Castellanos? Mateo Gamarra o Tobías Castellanos. Sí. Gamarra fue el que jugó mayormente cuando el Tito no estaba. ¿Te acuerdas? En una época en el banco cuando recién asumió Julio César Cáceres, y no había hecho mal. Además, Gamarra era lateral y por emergencia tuvo que jugar como zaguero en aquel partido contra Flamengo. Sí. El 12 de octubre él era lateral izquierdo y para eso lo habían traído. Ese partido con Libertad que vos recordaste de Cáceres, sí. Jugó Gamarra, sí. Como lateral izquierdo, ¿no? Anduvo bien. Y el único clásico que Olimpia jugó tan mal, aquel clásico que perdió en la cancha de Cerro, él fue uno de los pocos que por ahí se salvó, ¿verdad? Que recién aparecía, y sí, en 12 de octubre, lateral. Y para el lateral capaz va a recurrir a un lateral mentiroso. O sea, un Luis Fernando Cáceres, porque no tiene muchas opciones allí. Y en lo que escuchábamos recién, bueno, el propio Aldave decía que es su primera vez, pero después cuando hablamos del porqué del fútbol paraguayo, ¿no? Porque es insólito. Es insólito que una transferencia que iba a ser récord se cae porque no le gustó al empresario. Porque si él dice que hubo acuerdo entre los clubes y por una cuestión impositiva, y él hasta dice, después el jugador me va a agradecer, yo tengo que entender que al jugador tampoco le gustó que se haya caído. Entonces, muchas veces la polémica era, no, pero los clubes, no, pero la voluntad del jugador. Acá es el caso donde el club o los clubes, el jugador, tenían todo ok, y el empresario que dice, no, si ponen allí el porcentaje cae, entonces... No. Porque en un principio lo que decía la información de Merlo, creo que fue el de Argentina, colega, decía el jugador, no estaba de acuerdo. Y uno recordaba el tema que Libertad con Horacio Cartes no le paga el porcentaje. Entonces, con el tema de los impuestos, pasó alguna vez con Pablo Velázquez,
que tenía todo arreglado por $4 millones con el Red Bull de Austria, de Salzburgo, ¿verdad? Sí, de Austria. Y después Pablo Velázquez vio los números, o representante, que era Oliva en ese momento, el que lo llevó a Zanetti al Inter, y no le gustó el tema impositivo, no había mucha diferencia, no aceptó y se enojó mucho, me acuerdo, Horacio Cartes, por aquella transferencia que no salió de Pablo Velázquez al Red Bull. Y está Johnny. Sí, y esa explicación no es que no se cayó, sino que, a ver, City abrochó a Álvarez y Álvarez va a jugar en River y luego se va a sumar. O sea, hay mecanismos. O sea, por eso te decía, luego de lo de anoche en peligro de gol y ahora escuchando full, o sea, es el caso donde el empresario... No te convence, Dani. No es que no me convenció, que el empresario que truncó. Pero él mismo dice, sí, él reconoce esta situación. Pero viste que dice cuando te dice, no, pero nos cambiaron. A ver, los clubes ingleses no es que te cambien sobre la hora. Y uno dice, ok, ese 20%, el fútbol paraguayo paga ese 20%, porque la mayoría lo que el club lo que le dice al jugador es, pero hermano, vas a ganar tanto en sueldo. ¿Qué otra va a pedir 20%? Así mismo. Entonces, Adelanto contrato. No, pero de club a club ya acordaron. El 20% lo tenía que pagar el Brighton. Lo que dice Aldave es que Brighton le dice, sí, te vamos a pagar el 20%, pero acá en Inglaterra te vamos a depositar el dinero. Sí. Y ahí hay una merma por el tema impositivo, 42%. Pero dice Aldave, nosotros queríamos que nos paguen acá en Paraguay. Claro, y ahí uno dice, espera, un tipo ahí de mucha esa parte es experiencia. entendible, Dani, porque no es el mismo impuesto, acá tenés que pagar 10%. Claro, pero lo que te digo, Bruno, es tipo con experiencia como el Dave, al comienzo de las negociaciones que ya no haya tratado el tema. Que es un tema tan sensible justamente por el enorme, diferencial que hay en porcentaje. Una de las primeras cosas cuando va a decir, pero esto es qué régimen, qué ISC, IVA, preguntar. Claro, y también saber el sistema impositivo, qué dice la ley en Inglaterra, porque yo no sé si Inglaterra entonces tan alegremente va a decir, sí, enviar nomás tu dinero a tal país. Claro. ¿Verdad? Porque ahí pues el fisco inglés deja de recibir el dinero, a lo mejor ellos tienen prohibido eso. Totalmente. O sea, si hacen un contrato laboral con alguien, el impuesto y el dinero tiene que ser pagado en su país. Porque si no me va, yo sentido común nomás estoy utilizando. ¿Cómo vas a enviar semejante dinero? ¿Verdad? E Inglaterra entonces va a dejar de recibir ese dinero, pero es por un contrato laboral donde el jugador se va a cumplir su contrato laboral en ese país. Totalmente, porque si yo soy Brighton y digo, espera, Libertad te va a pagar 10, y Libertad dice, sí, pero vos sabes que por ley acá, un 20, suponiendo que se cumple algo que no se cumple, ese 20%, hay un 20% que tenés que pagarle al jugador. Ese dinero no te entra a vos. No, ese dinero es para el jugador. Ok, yo le voy a pagar cuando venga acá. Es lo más lógico. ¿Qué es lo que están diciendo? No, envíame nomás, pero ese dinero no es para el club, pero es para el jugador. Pero yo estoy comprando el jugador. ¿Cómo es eso? Yo tengo que darte un fee que no le pago otra vez acá, pero que tiene que utilizar la ruta del club, pero no le entra al club. Imagínate en qué estamos. Y después nos quejamos, hoy no vendemos. Y acá, Bruno, nuestra audiencia es testigo, acá hemos discutido. Yo te decía que deportivamente Enciso debería quedarse un poquito más para fortalecerse. Pero decíamos, es Premier, ese dinero, ojalá. Y ahora la preocupación es que no le afecte al chico. Ojalá que no le afecte. Y justamente hablando de eso, hoy cada vez hay que ser más meticuloso, y los clubes europeos principalmente, porque hoy, por ejemplo, saltó un escándalo donde el actual presidente Laporte denunció malos manejos económicos en Barcelona, y eso realmente es un verdadero escándalo en estos momentos en España, porque hay acusaciones, hay pagos sin causa, pagos con causa falsa, pagos desproporcionados. Eso es lo que denunció hoy en conferencia de prensa el actual presidente, y lo que dice es, nosotros nos vamos a hacer cómplices. Johnny, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? Buenas tardes, móvil personal. Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes, saludos para todos. Bueno, inmediatez en la información, aguantame. Esto quiero verificar, no sé si tenemos algún móvil en San Bernardino, algún colega, alguien. Incendio total de un vehículo automotor. Se trata de una camioneta presumiblemente de la marca Chevrolet doble cabina, cuyos más datos se desconocen.
a raíz de que se encuentra totalmente incinerado. San Bernardino nos envía la foto, inclusive el oyente, el amigo del WhatsApp, terminación 311, si podemos verificar, porque a lo mejor puede tener conexión con lo que ha pasado el domingo, ¿verdad? Porque ¿quién va a quemar una camioneta? No, claro, sería un tercer vehículo ya, ¿no? Y por eso, se encontraron dos. Yo tengo, no sé a quién enviar. De alta gama, ahora sería uno tercero. Sí, acá presumiblemente es una camioneta Chevrolet y ustedes ven, acá les estoy mostrando las fotos, es impresionante, totalmente incinerada la camioneta y en una zona boscosa en San Bernardino. Bueno, vamos con las informaciones de Olimpia en un instante. Con tus tarjetas Oro de Visión Banco tenés 20% de ahorro para amoblar tu casa o departamento como más te gusta. Además, con las tarjetas de crédito Signature Black tenés 25% de ahorro para equipar tu casa. Solicitalas al 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. ¿Tenés un restaurante o comedor? ¿No sabés cuánto dinero te ingresó, cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunicate con nosotros y recibimos información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo, nosotros te ayudamos. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta: TV LG Smart de 32 pulgadas HD precio normal, 18 cuotas de 237.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 159.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, maracuyá, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría, conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. A ver, está Johnny González con toda la información de Olimpia. Vamos a repetir esto si podemos ampliar. Chevrolet, hoy le robaron a mi tía camioneta Chevrolet en Presidente Franco y quemaron hoy también, ya dice otro oyente. Bueno, no sé, vamos a dejar a cargo de la gente de prensa todo esto. Bueno, a ver, Johnny. Señor. ¿Cómo está Olimpia? Olimpia se divide, podríamos decir, en dos. La parte futurística, que tiene Julio Cáceres a su cargo el 11, y la directiva, que cumplió con la promesa, en este caso del presidente Cardona, de pagar el sueldo antes que culmine enero. Se cumplió, así que por ese lado está la tranquilidad. Y después la reunión del plantel, cuerpo técnico, combinación de cumplir el compromiso del próximo viernes ante el equipo de General Caballero con León Mallorquín, arranque del campeonato Apertura. Todos están de acuerdo. Consultaba si Tito Torres participó de la decisión y me decían que fue el grupo que se juntó en la Liga Olimpia, que después fue a acompañar al lateral izquierdo por esta situación familiar. Entonces me parece que es lo más sano que puede hacer el equipo, más aún cuando Olimpia está con la idea de pasar César Vallejo, de pasar fase de Copa Libertadores e ingresar a fase de grupo, y de esa manera va a tener muy poco tiempo. Culminada la primera etapa, la primera fase en este caso, que ya partido semana a semana, entonces Olimpia no tendría mucho tiempo para cumplir con el calendario. Entonces
se va a jugar el próximo viernes ante General Caballero. Y después ver quién será el sustituto de Salazar. Allí podríamos decir el panorama está un poco más claro, porque Sergio Otálvaro jugó los 2 partidos amistosos en la pretemporada y sería el titular el próximo viernes. Y por el sector izquierdo, si miramos antecedentes sin Tito Torres, allí está Mateo Gamarra, jugó inclusive Superclásico como lateral por la zona zurda, y también apareció en su momento Tobías Castellano, el ex River. Entonces son 2 candidatos para suplir a Tito Torres, que seguramente se va a acoplar en los próximos días al grupo principal, pero no creo que sea titular el próximo viernes, y también el próximo 9 ante el equipo del César Vallejos. Después, todo lo que tiene que ver con el mediocampo, Orsuza está para jugar junto a Hugo Quintana, Alejandro Silva, Fernando Cardoso, Derlis, y allí queda una pequeña duda. El Pollo Recalde ingresó ante Ameliano e inmediatamente anotó el gol. Anotó también ante Tacuarí en el partido amistoso, primer partido amistoso del equipo de Julio César Cáceres, y por ahí está la duda. ¿Arranca Walter González o arranca el Pollo Recalde el partido ante General Caballero el próximo viernes? Johnny, entonces simplemente para recalcar, Tobías Castellano o Mateo Gamarra, opciones para lateral izquierdo, y a la derecha, si puedes repetir, Johnny, por favor. A la derecha está Sergio Otálvaro, el colombiano que se acopló un poquitito tarde a la pretemporada, pero ya jugó. Ante Tacuarí, jugó también ante Resistencia, y puede ser titular el próximo viernes en el puesto de lateral por la zona de. Bueno, a la derecha no hay tantos problemas. Al final de cuentas, el que ostentaba el puesto hace 4 años en Olimpia. Sí, es que ya está bien, ¿verdad? Porque se reintegró tarde. Sí, se reintegró tarde, pero bien. Él culminó el año 2022 no siendo titular por una lesión, simplemente por eso después se fue a descansar y está bien. Ya arrancó la pretemporada un poquitito tarde, pero se metió. Y también podríamos decir por el sector izquierdo, Ariel, si tenemos en cuenta que Tito Torres no fue titular en varios partidos y en ese puesto estuvo Mateo Gamarra, o en todo caso recurrir a Castellano, que juega como lateral por la zona izquierda. Johnny, decime por favor, sinceramente, esta decisión que se tomó porque el presidente Juan León Mallorquín, el General Caballero, no sé cómo le vamos a llamar a este equipo en la transmisión de fútbol. General Caballero, pero viste que hay General Caballero de Ceballos-Cué, General Caballero de San Felipe, General Caballero de Mallorquín, General Caballero de Mallorquín, porque para estar diciendo avance el equipo de General Caballero Juan León Mallorquín, no, General Caballero y por momentos de Mallorquín, punto. Para no hablar de editadorcito que porque ya es largo. No, creo que lo dijo por una cuestión de abreviarlo, practicismo, ¿verdad? Claro, practicismo. No para terminar la charla ahí, punto. Pero lateral para el General Caballero de Juan León Mallorquín. No, más suave. Lateral para el General de Mallorquín o General Caballero, punto. Para el equipo de Mallorquín. Bueno, así va a ser mi general. El general, está bien. El único general de... Ese ya tiene otra connotación. Bueno, le está dando vos. Tampoco está diciendo cada... qué buena llegada del general, me está apurando. Pues bien como de Bruno, te está apurando. Que entre ellas el general Caballero de... en un momento dame la licencia. Buena llegada del general, ahí, punto. Ahí ya está. No, ya vamos a quedar No, como título no, claro. Buena llegada del general. ¿Tiene mote este equipo? Apodo, llamarle un poco al presidente de General Caballero. Porque ya que vos hablabas... O sea que yo tengo Juan León Mallorquín en mi cabeza. No, pero por eso, claro. Claro, Matarife... No, por eso. Ceballos fue y está el otro, ¿de dónde era? De San Felipe, otro, ¿no? De Campo Grande. Sí, hay varios. El equipo de Carenville. Sí. El equipo de Carenville. Su estadio se llama así. Cambiaron el nombre del estadio. Sí, ya porque vos sabés que han habido equipos que se fueron y subieron y se fueron sin mote, ¿verdad? El Deportivo Santaní, por ejemplo, nunca tuvo un mote, ¿verdad? No. Por eso. Hablando de... No, porque también fue un club que se creó acá me dice de la liga. Claro. Acá me dicen coreano, hay otro general hermano en primera, me dice. Claro. Y cierto, el general no mandó que le van a llamar. Y recién yo dije eso, por eso el general, claro. General Caballero de Ceballos. Claro. El General Caballero siempre fue el Matarife. Eso sí. Por eso nomás. Pero yo entiendo también cuando Bruno decía, porque al haber esta fusión de ligas, nos acostumbramos a darle la denominación geográfica. Se juega contra Capiatá, contra Santaní.
Aparte, ni hablar del Interliga, ¿verdad? Le pusieron apodo ahí a Agüero, por ejemplo, Capiatá, alguien le puso los escoberos. No, acá y alguno me mencionaba dice, los escoberos, ¿verdad? No, acá me dice, la ciudad de Juan León Mallorquín antes se llamaba Caarendú. Claro, sí. El estadio se llama Caarendú. Sí. Ahora, no sé, el apodo... Hay una selección juvenil de Interligas Caarendú, me que hizo época. Caarendú ganó, creo, en el 2000 y fue muy famosa en aquel momento. La Liga Caarendú que ganó el Interligas. Acá este oyente sí que me baja ya la caña, como si fuera que Bruno va a narrar todos los partidos de General Caballero, se preocupa, Guauya Poina, dice, ¿por qué vio esa predisposición? Ya, y bueno, porque en algún momento cuando tengo que hacer Olimpia Cerro versus Juan León Mayor. Pero perdón, a la gente de General Caballero. Olimpia General Caballero. A la gente de General. Y el viernes claro, ya empezamos. Claro, con Olimpia, ya se preocupaba, Maina. Por eso me está preguntando. Perana, pues, tenemos que solucionar. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín flan y Lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1. La salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Pizza te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Pizza, el momento especial de tu día. Bueno, no, que acá dice que se le dice, o sea, se le pone como apodo el rojo a General Caballero. El rojo de Mallorquín. El rojo de Mallorquín. El rojo. Sí. Pero vamos a quedar General entonces, ya está. Mallorquín no. Y en algún momento vas a decir el General Caballero Juan León Mallorquín. No, directo Mallorquín. Directo Mallorquín, te digo. En vez de General Caballero. Mallorquín. Olimpia juega contra Mallorquín este viernes. Yo no sé si eso le molesta a la gente de General Caballero, pregunto. Pues nos acostumbramos a decir, Olimpia y Cerro juegan contra Santaní, contra Capiatá. Claro, pero los nombres de las ligas, ¿verdad? Claro, por eso. Pero acá el General Caballero de Juan León, yo le decía, yo ya resolví internamente con un pequeño debate, el general, el punto. Bueno. Para no complicar. Después en el comentario, bienvenido General Caballero de la primera de toda, pero en cancha y pelota movimiento, el general, punto. Claro. Ya está. O el equipo rojo en un momento, ¿verdad? El León de Alto Paraná, dice otro. Bruno, ¿por qué le dicen botellón al técnico de Ameliano? No, eso ya no puedo saber, hermano. Ahora imagínate que empecemos a buscar, a hurgar todos los porqués de cómo se le llama fulano América. Ariel, Dani y Federico. Vamos a escucharla, Johnny, por favor. ¿Qué más sobre el tema de...? No, yo te preguntaba si el plantel decidió esto porque General Caballero de Juan León Mallorquín en todo momento mostró predisposición de jugar el partido el día viernes. Pero yo no sé si hablaron con Tito, con Salazar. ¿Qué fue lo que pudiste saber, Johnny? Justamente eso decía, que si hubo contacto o no con Tito para decidir esta situación. Y me dijeron que no, que fue una decisión del grupo para estar con el jugador, para acompañarlo, tratar de levantarlo anímicamente, primero acompañarlo allí en el velatorio y después también cuando él tenga que sumarse otra vez a las prácticas y de esa manera estar con el jugador. Recordemos, en otros países, por ejemplo, una vez el padre de un jugador de San Lorenzo falleció a la mañana, él ingresó a jugar a la tarde y anotó un gol, el gallego González, algo muy recordado, y esa situación también quieren llevar ahora, que en el partido, por ejemplo, se le pueda rendir homenaje a Tito, a su señora. Entonces, una decisión netamente del grupo de futbolistas. Johnny, ¿qué alternativas tiene Olimpia aparte del equipo titular que mencionaste? Porque ante la baja de Torres y Salazar, imagínate que llegue a lesionarse uno de los laterales nomás en Olimpia. Sí. Y después también las variantes que pueda tener en el medio campo, adelante, o sea, vamos un poco a este nuevo Olimpia Costa, que la otra vez decíamos, se mira la foto y Roque es el único que está ausente, ¿verdad? Después están todos. Hasta Camacho se quedó, ustedes sabían, muchachos, después de las vacaciones.
Sí, el que se fue Willy, ¿verdad? De los Willy que Mendieta. no fueron utilizados. Tenés razón, Willy y Camacho había Roque. sido el primero que dijo cuando le hicimos una nota que se iba, ¿se acuerdan? Sí, sí. Que había terminado su ciclo. ¿Sabes cuándo fue? Cuando Álvaro Gutiérrez era el técnico y un partido de Copa Paraguay en la cancha nacional. No le saludó al rival. Claro, que claro. demasiado quería saludarle, dijo... Al día siguiente hablamos y dijo, yo tengo contrato hasta el 30 de junio, pero mi ciclo terminó. Me voy en diciembre, dijo. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada, con 100 megas de subida. Pedí ahora mismo al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Pichupe Quitadol, que ningún dolor arruine tu verano. ¡Qué calor que hace! No importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embobó el calor. Con nuestra hierba Indega Pantalón Limón apagas el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capi y hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho más. Hierba Mate Indega, probá pues hierba Mate Indega, el sabor que dura más. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Para cada problema, Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara, protege y renova tu casa con Zika. Queda bien. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inatec. Me preocupa Olimpia, dice, su defensa es súper lenta, dice un oyente. A mí me gustó Alcaraz en el partido ante Ameriano. Atento, bien para cruzar. Bueno, ¿y cuáles son las alternativas? Para Aguilar está Olveira, Pedro González, lateral derecho, titular Salazar, está Otálvaro. Centrales, Saúl, si no está Saúl, Luis Cáceres. Si no está Cáceres, aparece Zárate, Luis Zárate, joven, buen físico. Alcaraz es el titular, si no está Alcaraz, puede aparecer allí Mateo Gamarra. No está Mateo Gamarra, no está Alcaraz, y puede jugar Tobías Castellano en ese puesto. Lateral por el sector izquierdo, Tito Torres, allí puede ingresar Castellano, Mateo Gamarra, y aparece también el chico Alan Paredes. Este es un extremo, es un volante por el sector izquierdo, está acostumbrado a jugar como lateral y también como carrilero, muy ofensivo. Alan Paredes. El medio campo, el titular Alejandro Silva. Si no está Alejandro Silva, aparece Brizuela. Volante por la zona derecha, Alex Franco, un poquitito más abajo. Por el medio, Richard Ortiz. No está Ortiz, está lesionado, no llega al partido en general. El 9 me parece que tampoco va a llegar. Entonces, Orsusa. Si no está Orsusa, Adelio Zárate. Hugo Quintana. No está Hugo Quintana, puede jugar ahí Adelio Zárate o puede aparecer el joven Marcos Gómez, volante central, o en todo caso Sebastián Quintana, el hijo de Víctor Quintana, de la cantera, desde jovencito que está en Olimpia. Por el sector izquierdo aparece el titular Fernando Cardoso, que me parece que no jugó tan bien ante Emiliano, pero terminó muy bien el año 2022. Aguantame un ratito, Johnny, por favor. Está el presidente de Resistencia, Roberto Garcete, hijo. Roberto, ¿cómo te va? Muy buenos días, Bruno. ¿Cómo estás? Bien, bien, excelente. Roberto, contanos, por favor, si sos tan amable. Versus Tacuarembó, ¿van a jugar finalmente en el Defensores del Chaco? Sí, así mismo. Hicimos el pedido para jugar en el Estadio Defensores del Chaco, ya que no se pudieron terminar los trabajos que se venían realizando en la cancha de General Díaz.
Claro, porque estaba marcado inclusive Resistencia Tacuarú el sábado 18:30, Estadio General Adrián Jara, ya decía la infografía. Y así mismo. Se estaban realizando los trabajos y lastimosamente no se van a terminar para el día. Entonces tuvimos que buscar otras opciones y la mejor opción es la del estadio, ¿verdad? Y decime una cosa, para el siguiente partido, para el siguiente juego de local, ¿ya estaría en condiciones la cancha General Díaz? Y esperemos que sea así, Bruno. Esa es la idea, que para el próximo partido local ya se puedan terminar los detalles que faltan en el estadio General Díaz para poder jugar ahí. ¿Y qué es lo que no pudieron llegar? ¿Qué tenían que construir? ¿Una pared? ¿Qué algo tenían que Según tenían la que información que yo tengo, faltaban algunos detalles en la parte de lumínica. Ya, así entiendo. Bueno, ¿y algún ajuste más, algún refuerzo, alguna novedad última con respecto al club? No, ya no, Bruno, ya estamos completos, ya esperando solamente el inicio del campeonato y creo que llegamos de la mejor manera a esta primera fecha. Con los juveniles también, para cumplir el reglamento, Roberto. Y ahora sí, con este tiempo que nos dio la APF, ya estamos trabajando con 5 o 6 chicos, ya desde hoy, ya practicando con el plantel principal para poder después incluirlo en el torneo clausura en cualquier partido que nos haga falta algún chico, ¿verdad? Entiendo. Bueno, ¿cuántos jugadores al final contrataron ustedes en total? Nosotros contratamos 15 jugadores. 15 jugadores. ¿Y Sí, de la así intermedia mismo. cuántos quedaron? Quedaron 13 quedaron en la intermedia. Porque mira que a partir de ahora, si superás 7 jugadores con COVID, igual se tiene que jugar el partido. Sí, así mismo. Pero estamos preparados. Tenemos un selectivo también que es bastante competitivo. Bueno, está muy bien. Presidente, muchas gracias, muy amable. Muchas gracias, Bruno. Un Hasta abrazo, luego. muy amable, muy gentil. Bueno, confirmado entonces, juega en el Defensores del Chaco finalmente Resistencia versus Tacuarembó. Johnny, disculparon la interrupción, por favor. Sí, no importa, Bruno. Decía Fernando Cardoso por el sector izquierdo. Si no está Cardoso, está Santiago Vera. Ofensivos o delanteros, Derlis González es el titular. Si no está Derlis, puede aparecer Néstor Camacho, el Pollo Recalde. Walter González es el centro delantero titular. Si no está Walter, puede jugar allí Jorge Recalde y también el chico Guillermo Pálida, que ha hecho una muy buena temporada y está a disposición del cuerpo técnico de Julio César Cáceres. También Diego Duarte como centro delantero. Este es el plantel del Olimpia para el campeonato, el arranque de la apertura y también la Copa Libertadores. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Johnny, muy amable. Hasta cada momento. Adiós. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia para que llegues mucho más lejos pagando menos. Probalas en naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional, certificada al menor precio del mercado solo en Petrosur. Casamarco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casamarco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-0000. Aldo Parra, ¿se acuerdan de él? Sí. Jugador del Sportivo Luqueño. Firmó con el Al-Tijad Calva de Emiratos Árabes Unidos, contrato por 2 años y medio y la compra del 70% del pase. Pero esto le compra a Sportivo Luqueño o al grupo empresarial, ¿cómo Y viniendo de Luque nadie sabe. ¿Cómo? Viniendo de Luque nadie sabe. ¿En serio? No, pero está muy práctica, pero real, sí. Lo más normal es que sea Pero de verdad. Emiratos Árabes 70% compra será. Esto no es
Lo estoy viendo a Darío acá. Darío, es verdad, Wilson. Darío Toral, el representante. Ah, mira vos. Y aparece en un momento era Nelson, el representante de Escobar. ¿de Juan Escobar? Claro, lo dijo una vez, tengo a un Messi en Luqueño, dijo. No, pero no, era por Juan Escobar. No, era el que era representante, no, era por este chico. Perdón, claro. Que lo llevó a hacerlo el representante de Juan Escobar. Era el representante de este jugador. Era el representante de Parra. Y que nos dijo, tengo a Messi, sí. Lo llevó a hacer en un momento dado. Y en ese momento había... No, de Robert Morales, el mismo. Sí, el mismo. Estábamos hablando de Robert Morales y nos dijo... razón, y vos le preguntaste a otro jugador y te dijo Elvio. Tengo a Messi en Luqueño y digo, le preguntamos por otro jugador urgente. Tenía. A no ser que Toral le trabaje con él. Llegó a Cerro a Parra, dice. No, es que ya te puedo confundir, es que entre ellos que Rey le llevó a Cerro. Imagínate, Pulpito tiene 2 representantes todavía. Y estamos hablando de un jugador clase A. Y hablando para de los juveniles. Hoy la FIFA, hubo una especie de taller de 2 días en Montevideo con los representantes. O sea, parece que los representantes tienen también su liga de representantes para tratar de ir ajustando detalles. Pero este es el mismo chico que en algún momento nos le decían que Russo lo tuvo en la mira. Claro, y que lo quería llevar a Boca y va a terminar en Arabia, ¿verdad? O sea, en un mercado donde uno querría que vayan jugadores de 30 años para arriba, no uno de 17. Poneme música de deportes en el recuerdo. Porque, como dice la frase, uno aprecia las cosas que tiene recién o los valora cuando los pierde, dice. ¿Quién está? Sobre la camioneta quemada urgente, ya nos va a ampliar esto Iván Leguizamón, que el oyente nos había enviado para corroborar si esto es real o no. Al instante con la información, Iván Ciclón, Iván Leguizamón, móvil personal, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? Un saludo cordial a la audiencia del Cardinal Deportivo. Efectivamente, vamos a interrumpir brevemente la pasión deportiva. No, vos no interrumpí, Iván, vos sos dueño de esta radio. Brevemente, señor, la policía localizó hace instantes una camioneta Chevrolet S10 que probablemente fue incinerada ya el domingo de noche, inmediatamente después del atentado en el anfiteatro José Asunción Flores. La ubicación del vehículo es a 300 metros de la ruta Luque-San Bernardino, en la zona de la compañía Ciervo Cuá, exactamente 6.200 metros antes de llegar al centro de San Bernardino, de acuerdo con las coordenadas geográficas. Reiteramos, la camioneta que probablemente era de los sicarios fue encontrada incinerada en San Bernardino. Coincidentemente, tenía lo que aparentemente era un aparato receptor de radiofrecuencia. Y hay que recordar que uno de los vehículos de los narcotraficantes heridos también tenía incorporado un sistema de antena para radiofrecuencia. Son algunas similitudes que van saltando a partir de ahora, en este caso que se inició el domingo de noche, con el doble homicidio en el anfiteatro José Asunción Flores, Bruno. Iván, se va confirmando cada vez más, por lo que yo escucho, vos narrás permanentemente en los programas, se va confirmando cada vez más que este fue un operativo de sicarios y de enfrentamiento de bandas de narcotraficantes, ¿verdad? Muy probablemente, Bruno. De hecho, sobre la víctima principal, vamos a decir, Marcos Ignacio Rojas Mora, ya hay datos reveladores de supuestas conexiones con el mundo del narcotráfico. Él era el verdadero objetivo y probablemente los otros narcos perujuaninos fueron víctimas colaterales y al final terminaron presos de manera casual. Pero lo concreto es que con este nuevo indicio, si se confirma que efectivamente la camioneta incinerada era de los sicarios, esto da cuenta que justamente el ataque fue premeditado y fue planificado, Bruno. Qué bárbaro. Terrible. Entonces, vos sabés que la audiencia es el primer cronista que tenemos nosotros en nuestra radio, Iván. Sí, señor. Y vos sabés perfectamente porque también manejás el WhatsApp acá. Y es muy bueno porque la audiencia que tenemos en todo el país es impresionante y ellos nos reportan, tenemos la foto, no sé, creo que vos ya tendrás también la foto. Ya tiene que estar enseguida en ABC Digital y en ABC TV también, Bruno. Sí, pero vos sabés que temprano, hace rato que contábamos, Iván, y esperábamos la confirmación que ahora vos lo estás haciendo.
para tener una voz oficial que vos manejás todo esto y si efectivamente era la información correcta la que nos envió el oyente con la fotografía. Así mismo, Bruno, coinciden las zonas por lo menos. Es una camioneta blanca. Chevrolet, o sea, era una camioneta blanca. Una camioneta Chevrolet S10 que fue metida de la ruta unos 300 metros a un lugar relativamente boscoso todavía. Es al otro lado del lago Ipacaraí. Para que se entienda, la gente que va por la ruta Luque Samber, al alcanzar la compañía Ciervocuá 6 kilómetros antes de llegar al centro de San Bernardino, la camioneta fue quemada 300 metros a la mano izquierda y el lago Ipacaraí se encuentra al otro lado, simplemente para ubicar geográficamente a nuestra audiencia, Bruno. Iván Leguizamón, capo policiales. ABC Cardinal, 7:30 AM. Te informamos siempre primero. Gracias al oyente terminación 311 con la información que nos enviaba, la foto inclusive de la camioneta incinerada totalmente. Estaba en lo correcto y es una información ya confirmada por nuestro compañero Iván Leguizamón. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967. Ciudad del Este, Jorge Anisimov, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suites Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo, nuevamente premiado como número 1 en el ranking de marcas de la CAB, por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor job. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3. Teléfono para reserva 0986-444-333. Ojalá que venga, yo no le puedo ni asegurar, estamos ahí cerca, ojalá que venga y que pronto, lo bueno es que está en condiciones, tal vez debute el fin de semana el campeonato, en este nuestro campeonato, ojalá que lo pueda hacer, yo no lo prometo, pero vamos a hacer el esfuerzo porque sea así. Juan José Zapal sobre Moreno Martín, dijo que juega en una selección, que es rubio, que tiene ojos verdes, que podría debutar ya el fin de semana, y acá me saltaron allá en peligro de gol los compañeros, me dijeron, no, momentito, que no es así. ABC TV ya está en directo donde está la camioneta incinerada, vamos por favor, audio de ABC TV al instante, o es la fotografía, a ver, bueno, ya están informando entonces, ¿quién? Iván, bueno, nos le primereamos a nuestra propia, a nuestro propio canal, está bien, mientras sea así. Yo me imagino que hoy... No sé si mucho, pero algunos hinchas de Cerro se van a quedar para ver el partido de Bolivia-Chile, ¿verdad? ¿A qué hora arranca ese partido? Comienzo, ¿verdad? Es el primer partido. De hecho, ayer cuando pusieron la conferencia que dio él en Twitter, la cantidad de hinchas de Cerro que le escribieron fue a las 5 el partido, grande, a las 5, sí. En La Paz. Sí, no, es que van a estar atentos los muchachos. Y veía que los chilenos decían, Lazarte va a buscar qué línea de 5, para tratar de frenar a la flamante adquisición del Club Cerro Porteño, decían algunos reportes chilenos ya, porque hay que decir que en Chile, especialmente en Colo-Colo, no tienen buen recuerdo de Moreno Martins, porque fueron a buscar, él le había dado la palabra, después sobre la hora los dejó, y entendieron que los había utilizado para mejorar su contrato en Cruzeiro. Esto hace 6 meses, además de la gran rivalidad que existe entre Chile y Bolivia, que supera cuestiones netamente deportivas. Partido con el cual arranca esta fecha de las eliminatorias. Bueno, la gente nos pide armar también el equipo de Cerro Porteño. ¿Por qué no arman el equipo de Cerro? Viste que le preguntábamos a Johnny sobre el equipo, ¿verdad?
Y a mí ya me gustaría incluirle a Moreno Martí. Ustedes me saltaron ayer en peligro de gol. Que cómo no va para la primera fecha, para el este sábado, domingo, ya sé, con Emiliano. pero vos sabés que escuchándole no lo dije yo, Juan José Zapá lo dijo. Sí, pero una forma de decirlo. Capaz que ya debuta el domingo. Alaba en medio de la euforia. Y bueno, vos no querés que juegue Moreno Martín el domingo, yo no quiero, aunque sean 15 minutos. ¿Cómo que yo no voy a querer? Pero ¿y si va a jugar ahora? ¿No está lisiado el jugador? Sí, pero tendrá que venir a trabajar, meterse de a poco al grupo y durante la segunda fecha, capaz ya lo veas. Es que juega, yo no entiendo, vos ya tenés 40 años. Sí. Bueno, y ¿qué tiene jugador, que ver mi edad con...? No, y que vos ya viste muchas cosas, y el jugador que viaja un día al día siguiente, ahora nomás lo que demasiado con el tema, bueno, cambió por el tema del hisopado y compañía, todo eso, pero eso pues va a ser trámite él. Hoy se libera ya el jugador Moreno Martí el miércoles. ¿Y cuál es la necesidad que juegue luego el sábado? No, es que... Domingo, bueno, el fin de semana. ¿Viste cómo no querés que juegue? Ya le adelantaba un día más. ¿Viste? No. Así no. Es que estoy... a ver, yo siendo periodista estoy entusiasmado con lo de Moreno Martí, porque me parece un clase A, ¿verdad? Un jugadorazo que de 34 años ahora va a cumplir a mitad de año 35 y Cerro va a jugar en su cancha contra Emiliano. ¿Vos te imaginás que se cierre toda la operación? Jugar si hoy va a jugar por la eliminatoria. ¿Por qué no puede entrar unos minutos o hay derechos reservados en Cerro Porteño? No entiendo. Puede ser algunos minutos. Un clase A, pues es que está viniendo. Puede ser algunos minutos. Ariel. Está bien, clase A, pero necesitará... ¿Y qué es lo que necesita? Una pequeña adaptación al equipo, una semana de entrenamiento, de ir entendiendo... ¿Y que la pelota acá es cuadrada, no es redonda? No. En la cancha acá es de, no sé, de hielo, no es de pasto. Ahora, si vos me decís que tener una instancia decisiva y está llegando Martins y tenés que jugar del todo por el todo, apostar el todo por el todo, bueno, perfecto, pero estamos hablando del comienzo del campeonato. ¿Cuál es la necesidad de apurar demasiado? Pero yo te hablo del punto de vista marketing, de la gente. Y poder armar mejor la nueva olla, primera fecha. ¿Y cómo ves si juega visitante Cerro la segunda fecha? Y bueno, la tercera fecha entonces. No hay necesidad. Y bueno, ya vamos a la tercera. No. Federico, ¿vos qué pensás sinceramente? No, yo lo pongo en el banco. Lo pongo en el banco y aumento la expectativa para el debut. Para mí también juega mucho en marketing. Aparte, Ariel... Si viene ahora en febrero, comienza a cobrar ya del primer día, ¿eh? No, sé. No estamos de acuerdo. Yo lo pongo en el banco. Pero ya, yo lo pongo en el banco. Claro, unos 15, que esté ahí, minutos. que venga caminando, la gente lo vea. Ahí cambiamos. Pero ya querés tirarle ya... No, yo creo que Arce ya debe tener planificado el equipo, ¿no? Hoy es martes. Y el banco también. Seguro. Pero dejaría un lugar también, entendería Arce, porque Arce habrá hecho mucho también por la contratación de Martins. Creo que si está en el banco primera fecha estaría muy bueno. Yo creo que si él está disponible físicamente, hablo no de su estado, sino de tenerlo acá, porque mira que, más allá de que vos hoy con el tema de una firma hasta digital, pero uno supone que después del partido de hoy, tiene que ir a Belo Horizonte a hacer algunos trámites. En la tercera recibe a Guaraní, gracias a Darío Ibarra, muy atento siempre Darío Ibarra. Tercera fecha, Cerro versus Guaraní, debut de Moreno Martín. Con todos los recuerdos que dejó el partido del... Vamos a hacer un sondeo. Vamos a hacer... yo te decía, Bruno, 5 audio WhatsApp nomás. Para cerrar, Habilítame, por favor. Para cerrar nomás mi postura. Si lo tenés, y yo no sé si Chiqui, que hizo mucho para la gestión, tenerlo 30 minutos antes de lo que es el calentamiento y que la gente le salude. Hasta allí. Pero no basta con eso. No, la gente, pero... No, la gente le quiere ver ya con la camiseta de Cerro. Y va a tener la camiseta de Cerro para... Ustedes no le entienden a los hinchas. No sé, yo no... No te olvides el tema de Cerro. A ver. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. Ahí está Moreno Martín. Mira, poneme un poco la divosa. Bruno, ¿para qué le va a poner ya? El Chiqui no le va a poner todavía.
Chiqui no le va a poner, dice acá el primero. Dale, Bruno, relata un gol del goleador, papá. El jugador con clase. Sale bajo tu audio, hermano. Tu boca tenés que poner al lado del teléfono celular, se llama, a ver. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes al plantel de Cardinal Deportivo. Batecovina. César González Cabetay viene a saludar y nada. Batecovio. Martín jugante manaco llega después de su selección. Anda iniciado a vender es legal, cierto. Ariel, ¿y cuál es Ariel Ñambo? Sí, Bruno en el banco tiene que estar. Cerro ganando 2-0 segundo tiempo, él entra a los 30 minutos y hace el tercero, el público se enloquece. Sí, poneme, el público ahí de Cerro, poneme hoy. ¿Cómo no va? Si cierra esta semana, el propio Zapaya dijo, hermano querido. ¿Cuál lo mandaba? Ojalá que venga, yo no le puedo ni asegurar, estamos ahí cerca, ojalá que venga y que pronto, lo bueno es que está en condiciones. Tal vez debute el fin de semana. Tal vez debute. No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. Ese público, ese sacame, eso le quiero hacer escuchar a Ariel, hermano. Si voy a anunciar Moreno Martín Cerró y la gente en la nueva olla, ¿cómo se va a ir? Una locura va a ser. Chiqui va a poner el marketing por encima de... No sé, tiene que apagar su radio, qué difícil. Un WhatsApp nomás para enviar. A ver. Bueno, si es que realmente van a contratar ese Moreno Martins, que debute ya desde la primera fecha. ¿Viste? Estás perdiendo lejos, Ariel. Sí, pucha, Bruno, de recursos y Esteo también. Bueno, es 12-8, menta, ahí para vos. Buenas tardes, Bruno, buenas tardes a la mesa. El jugador está en ritmo, así que debe debutar el próximo domingo ante Ameliano. Vamos, Cerro. No se dice más. Voz autorizada. Ahí está. Pim, pum. Para vos, Ariel. No te olvides el tema de Cerro. Vos sabés que a mí me gustan esos desafíos de la gente. Clase A, ¿verdad? Clase A, sí, clase A. Sí. Bueno. Tenemos que hacer un referéndum, señores. 13:10, ya estamos equipo completo, salvo Fabio. Fabio Martín, sí. Tenemos que hacer un referéndum muy importante. Llámale a Fabio si es que nos puede atender. Así resolvemos ya este tema. ¿Podés armar el equipo de Cerro? Chum, ¿podés, Ariel, Federico, pueden armar el equipo de Cerro hoy? Va a costar. Porque armamos ya el equipo de Olimpia. Sí. Se juega el partido el viernes, repetimos. No se posterga. Escuchamos a Pedro Aldave. Raúl Bobadilla, Guaraní rescindió con él el contrato. Y va lo de Keco Villalba también. Llamar a Keco, hay que actualizar eso. Pero a diferencia de Raúl tenía 6 meses de contrato, Keco tiene 1 año. Remanota de la Moreno Martins, dice acá uno. No, señor. ¿Por qué ya la pelea así? Todavía no comienza el campeonato y ya... Va saliendo este campeonato de apertura. Yo te decía que va a ser difícil porque en el caso de Cerro, que tiene profundidad en su plantel, el famoso, dependiendo del rival y del torneo. Pero el famoso Chiqui no tiene para quejarse y tiene mucho para elegir. Por eso te decía, fíjate que vinieron Riveros, Pidiamota y Moreno Martins. ¿Quién viene para ser el suplente? Y después decir, ¿cómo metes a los 3 entonces en el equipo titular, un equipo que casi sale de memoria? Yo al que lo tengo del arranque a Riveros como suplente, aún admitiendo que el jugador que me gusta mucho, lo vine diciendo, en el juego aéreo es muy bueno, hizo gran campaña con Barcelona y las buenas campañas de Copa Libertadores, pero de arranque si me preguntaba por un equipo, y yo pondría un equipo digamos para jugar contra un rival medio, ni tan fuerte ni tan débil, así, ni tan
accesible para Cerro, entre comillas, ni tan duro, ni tan difícil. Cosa que no me modifique el tema de un 666 o 3 en el fondo con los carrileros y un volante tapón. Un equipo estándar para salir a jugar con estos nuevos apellidos que tiene Francisco Arce a su disposición. Porque, a ver, Cerro deja ir solamente a Boselli, porque hasta Pachi vino. O sea, se fue uno del equipo titular, y además de estos 3 que he mencionado, vinieron, por ejemplo, Alfio Oviedo y Sergio Díaz. ¿Dónde encajas a todos? Y ahí ya me parece que va a pasar. Claro que el día a día, el momento futbolístico, lo que te dicen los entrenadores, que la titularidad se la ganan en los entrenamientos, o lo que veamos en los partidos, va a definir, pero en estos momentos, a días del inicio del torneo, Cerro tiene mucho para elegir. Por esto que decía, no es que se fueron 3 y vienen 3, o vienen 4 porque se fueron 3. Se termina yendo 1 y vienen 6, 7 jugadores. Yo creo que en gran medida Arce va a respetar su estructura del año pasado. Yo lo pongo a Jan en portería, por supuesto. Alberto Espínola, voy a respetar la dupla titular, la dupla de centrales, hasta tanto demuestren lo contrario. Patiño y Pulpito. Le respetaría la posición a Rivas, que se fue consolidando el año pasado en el torneo de clausura. Y por supuesto Pires Mota vino para ser titular. Pires Mota con Lucena Cardoso. Se notó que Alan Benítez le dio otro tipo de características a Cerro con su incorporación, con su ingreso en el equipo titular. Creo que si viene bien Pachi va a ser titular. Aquino y Moreno Martins. Ahora, si voy a jugar un partido de Copa afuera, donde voy a cuidarme un poco más, pensaría en Carrascal, por ejemplo, y jugar con Carrascal, Pirida Mota y Lucena. Y Morales esperando su momento. Cuota de minutos siempre. Sí. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor. Para la fiebre o cualquier tipo de dolor, Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinva, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera, 1010, sucursal, Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Bueno, está armado el equipo de Cerro. ¿Quién faltaba? No, Ariel tiró. Y Fabio. No, pero Fabio va a ser para el referéndum, no es para armar el equipo de Cerro. Perfecto. Referéndum del Cardinal Deportivo. Hay que recordar que ya no va a estar en los primeros partidos por este tema de la suspensión que tuvo por la roja contra Olimpia en la Supercopa. Pero sí, y yo creo que Arce en algún momento debería trabajar, porque viste que como que hay muchos para el que debería acompañar a Moreno Martins, arrancando por Robert Morales, yendo por Pachi Carrizo, que fue el titular. Hay que ver cómo está Fariña y Sergio Díaz. Alfio. Claro, que marcó 2 goles también. Entonces, Alfio marcó y en la finalísima le marcó el primer gol a Cerro. Sí. Entonces, yo creo que no me extrañaría que uno de estos que he mencionado termine jugando ahí en el puesto de Alan Benítez, si es que Benítez no mantiene un buen nivel, porque lo de Alan fue como una explosión en la recta final cuando le gana a Enzo Jiménez, cuando Jiménez tiene ese bajón. Yo creo que el gran plus que va a tener Cerro, que va a tener Chiqui, es que el que es titular va a saber que si macanea va a tener allí a alguien. Claro. Antes no se daba tanto eso, porque, a ver, en la saga central había una brecha muy grande entre los dos titulares y eventualmente el suplente.
Y así mismo, o sea, Y cuando... los volantes centrales, el Chic tuvo que recurrir a los juveniles. Claro. El doble 6 se notaba mucho. Sí, y mientras que ahora voy a decir, entonces yo creo que ese puesto del 8, allí tranquilamente en algún momento puede caer Alfio, Sergio Díaz, el propio Pachi Carrizo, para liberar ese cupo y jugar con 2 delanteros. Porque es muy tentador, porque del lado de Robert Morales, que el año pasado todos coincidamos que rindió mejor entrando en el segundo tiempo, pero si Robert mantiene su nivel y Moreno Martins se consolida, ¿cómo desperdiciar también esa dupla? La famosa frase de Arce, Robert y 10 más, ¿verdad? ¿Sí? Cuando le dijeron, Robert se va, no. Ahora nuestro panorama nos muestra a Robert con 10 más. Hasta el equipo de la tribuna contemplaría ubicar a los dos. ¿Sí? Creo un equipo bien tribunero. Cuando digo tribunero no le digo en forma despectiva, sino el famoso equipo del pueblo, ¿verdad? Que quiere la gente. Con todo respeto que se ganó Carrascal, Speedy con Lucena, Benítez, Aquino y adelante Morales con Moreno Martins. Queda como alternativa hombre área Oviedo, hombre por afuera Sergio Díaz. Y los 4 del fondo. Yo sé que es más tentador lo tuyo por una falta de tiempo, pero si el tiempo hace que congenie Morales con Moreno Martins de una forma más óptima que la que se complementaba con Boselli, donde se veía que eran muy diferentes y que en un Cerro jugando desde cero, no apurado en el segundo tiempo cuando tenía que buscar ya de otra forma, le costaba a Morales jugar con Boselli, y Morales los peores minutos hasta de acierto al arco, porque fallaba algunos goles importantes, lo tenía con Boselli. Pero yo creo que si lo logra congeniar, como para la Copa Libertadores, partido local y compañía, me parece que sería muy importante una dupla Moreno Martins con Morales en el ataque de Cerro Porteño. Ya hablaremos de la selección. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-212891.000. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas, con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados en Reiva Medicina Prepaga. Queremos cuidarte. Consulta nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores a este número 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, plancholas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Bueno, a ver, deporte en el recuerdo, porque hoy está de cumpleaños
Yo creo que uno de los grandes centrales que tuvo el fútbol paraguayo, ¿verdad? Uno de los últimos grandes centrales, no sé en la línea de quién colocar, ¿verdad? Estoy refiriéndome a Paulo da Silva. En la línea de quiénes colocamos. Porque mira que él tiene 42 años. Hoy cumple 42, ¿verdad? Bueno, y vos lo tenés primero a Celso Ayala y Carlos Gamarra, ¿verdad? Y después aparecieron los Julio Cáceres. No sé, los tiempos son diferentes, ¿verdad? Paulo da Silva, a Antonino en su momento, cuando estaba en Inglaterra. Denis Caniza. Pero Denis Caniza era lateral. Y yo no lo tengo como central, como el gran central. Como lateral, sí. Ah, sí, sí. Como lateral, sí. A nivel selección, sí, porque fíjate que la eliminatoria para Sudáfrica la juega mucho más Cáceres con Paulo. Sí, sí. Porque Antolín aparece ya por el camino de aquella eliminatoria. Me acuerdo, debuta en un partido contra Oman. Un partido que se hizo para que debute Antolín. Era un partido que se transmitió por internet nada más, no se transmitió ni por televisión. Y después se suma, pero sí, quizá un poco más adelante lo de Rogelio Delgado. Después allá la Gamarra y sí, Paulo da Silva, que tuvo una militancia en la selección desde la sub-17. ¿Él sigue jugando? Sí, en 12 de octubre está. Pablo sí, está en 12, sí, un año más. Sí. Va a seguir un año más. Recordemos, tuvo un golpe en el rostro, en la cabeza, en la parte final. Nos comentaba el doctor Héctor Rojas que lo atendió con una mascarilla y sigue jugando Paulo da Silva, que te jugó Sudamericana, ¿no? El año pasado con 12 de octubre, gran tarea en el Toluca. Imagínate que él jugó la semifinal con Cerro de la Libertadores. En aquella época ya, sí. La del 98. Sí, jugó. Sí, sí. Él aparece en el Sport Colombia a los 16 años con un físico increíble. Con 18 años. Después tuvo... Pedro Sarabia, me estaba olvidando. Sí, pero Pedro, por él igual que Caniza, o sea que pero vayamos un poco... Yo lo que quiero hacer es cronológicamente. Claro. Pedro Sarabia jugó más como lateral derecha e izquierda que como central también. Porque si faltaba Ayala entraba él, si faltaba Gamarra entraba él, pero siempre como lateral. Era igual que Darío Verón con el Tata. Cuando había un partido de mucho riesgo lo ponían como lateral derecho a Pedro Sarabia. Aquí dice Guillermo también, que hoy está cumpliendo Guillermo Maniqui, 70 años Alicio. Mira vos, Alicio ya. Felicidades para Alicio Solalina, campeón de América y tantas veces, bueno, con Olimpia, ¿verdad? Soldado. Pero yo me voy de lo que vi, de lo que tengo autoridad para hablar, Rogelio Delgado, después allá la Gamarra y después viene la categoría de Paulo da Silva, Julio Cáceres. Es diferente uno al otro, uno mucho más técnico. Julio era más técnico, ¿verdad? Sí, mucho más Julio, técnico y Pablo mucho más fuerte. En Boca, River, capitán, no, Francia, jugó Mineiro, y ¿dónde jugó México? Tigre de Monterrey, sí. Cuando apareció Julio y justamente... Sandoval ya es más viejo, o sea, es más de antaño, ¿verdad? Cuando apareció Julio Cáceres y justamente Alicio Solalinde lo bajó de la zona de volante a la zona central como un marcador central. En mi caso, al menos yo decía, este es el representante de Carlos Gamarra. Catalino Rivarola, me dicen otros acá también. Capaz no llegó al nivel de Carlos Gamarra, pero estuvo muy cerca. Julio César Cáceres, ese zaguero técnico que sabía barrer, salía limpito técnicamente. Pero gana Gamarra, ¿verdad? No, Gamarra es más, pero me parece si hubo un zaguero que se aproximó mucho a Carlos Gamarra, a Julio César Cáceres. Pero ¿cuál sería tu ranking? De los mejores... De los mejores 5 centrales en los últimos 30 años te pongo. No, Gamarra ningún tipo de duda. Gamarra el primero. Ayala segundo. De los que yo vi. Yo ya ahí ya lo pongo a Julio, entre Julio Cáceres y da Silva, pues lo que pasa que... Yo lo pondría a Julio Cáceres. Julio Cáceres. Paulo da Silva cuarto. Y quinto, Catalino no entra o Pedro Sarabia. Pedro podría ser. Darío Verón. ¿Pero esto en función a selección o a sus trayectorias? No, a sus trayectorias. Antolín fue campeón de la FA Cup y jugó mucho tiempo en Europa. Más tiempo que
Me parece que hay y bueno, una brecha entre los hace dos poco primeros. pero yo creo que no le supera a Gamarra. No, y eso que te digo, hay una brecha entre los dos que son Gamarra, Ayala y el resto. Y en el resto me parece que ahí entramos porque lo que hicieron Gamarra y Ayala tiene un plus con el tema de la selección en esa época, y también en sus clubes fueron referentes, líderes, capitanes, y después el resto ya va a ser mucho más subjetivo, me parece. Pero como Julio que Mansur dice acá, no, pues yo creo que Julio fue un gran jugador, pero no alcanza a ese nivel. Yo tengo mi debilidad, que lo nombré a Rogelio Delgado, ¿verdad? Pero lo pongo entre los 5 porque para mí era un central espectacular. Para mí va Gamarra, Ayala, Julio Cáceres, Rogelio y quinto... Porque 30 años estamos... Rogelio... Claro, porque Alcaraz lo vimos un poco más tarde ya, ¿verdad? Ahí lo conocimos pasando los 25. Sí. Mucho tiempo en Bélgica, sabíamos que él estuvo en Argentina. Y después el quinto hay varios, pero yo a Rogelio Delgado lo pongo como cuarto. Gamarra el primero, Ayala segundo, Cáceres una carrera de la gran 7 tercero, Rogelio y me falta el quinto. Yo, ya que Bruno decía el tema de los 30 años, ¿verdad? Pero si se amplía, me parece que Rogelio Delgado, acá cuando contamos la anécdota de Marcelo Salas, o sea, que lo tenía de ídolo a Rogelio Delgado cuando estaba en la U de Chile, la época fue Independiente. Porque Gamarra fue el que quita la pelota sin marcar, apenas se tira de puntín, y Rogelio te corría con la caja, no hacía falta que te saque la pelota, te corría con la caja torácica que tenía, que la sigue teniendo. Cuando vos lo ves, hace poco lo veíamos jugando todavía torneo del círculo, y realmente una cosa de loco, y ganaba la posición así. Pero además, yo no lo he visto muy poco, lo he visto Federico, pero yo lo vi mucho para de video, y para mí él ya era un zaguero, un marcador central que se anticipó ya a su tiempo, cuando en la época de los 80 capaz no se exigía mucho la técnica o esa salida. Por Rogelio. Claro, no es por eso te digo. Él te corría con el cuerpo, giraba y salía jugando. Pero, claro, siempre cabeza levantada. Sí. Cabeza, y aparte tenía un juego aéreo impresionante. Claro, yo creo que con Rogelio se da el tema de la divisoria generacional. Porque viste, muchas veces esto se hace cada que juega la selección. Todos arrancan con el tema de los 4 mundiales seguidos. Del 98 para acá. O si querés el tema del preolímpico, pero como ustedes bien dicen, o sea, la década del 80 él era el zaguero referente y de esa forma, pero si vos agarrás del 98 para acá, por eso decía, hay 2 que le sacan una ventaja importante al resto, y en ese resto me parece que no hemos obviado a nadie en este ejercicio que hacíamos, todo con el cumpleaños de Paulo da Silva como disparador. Por eso recordábamos con 18 años jugando, estando en esa campaña de Cerro del 98, a lo que ahora va a significar en su año que cumple 42, porque categoría 80. Él jugó aquel sudamericano de Mar del Plata, el Mundial de Nigeria, con Roque, con Pipino, con Gavilán. La vez pasada hablamos con Diego por el tema de la transferencia que se iba a dar con lo que pueda significar. Entonces, una de las mejores transferencias de Libertad en su momento también, Lanús, Toluca. En Toluca anduvo muy bien también. Él tiene una carrera muy firme. Lo de hasta si luego jugaba en la Premier, en un equipo que en el Sunderland, él y Riveros, sí, fueron los dos. Zaragoza también, y no, tiene mucho, y lo mejor para todo que junto a Antolín son los que siguen jugando, Paulo da Silva. Pero en cuanto a perfil me faltó el quinto. Que arbitrariedad sería elegir un quinto. Voy a ser como Dani, no me voy a elegir 4 nomás. No, si no, porque yo no lo puedo poner. Tenías... Claro, porque está Catalino también, pero está Pedro Sarabia, está Paulo da Silva. Cualquiera de los 3 puede estar dentro de... Citaba Darío Verón, Denis Caniza, estábamos, o sea, sí. hay un grupo donde, pues decía, hay 2 que marcan claramente la diferencia, y después ya uno va al gusto, ya sea por el estilo, o por la trayectoria, o por lo que hicieron en la selección. Mirá, si dentro de 2 años me dicen, o dentro de 5, Gustavo Gómez bicampeón con Palmeiras, campeón mundial de clubes. Claro. Que va a jugar ahora. O sea, si vas a medir desde ahí, ¿no? Es complicado el tema, pero los otros que elegimos, me parece, el que lo vio jugar a Rogelio mínimamente sabe de qué estamos hablando, y ni hablar los que vieron jugar a Celso, a Carlos Gamarra y al resto, a Julio Cáceres, que era un
un técnico de la Gran 7, cruzador. Él era volante central y lo ponen como y hasta en eso coincidió con Gamarra, la característica y en la historia con Gamarra, porque Gamarra era volante central también. Lo que pasa es que Gamarra era un tipo de unos cruces increíbles. Él cuando se tiraba al pie no quedaba nunca pagando, y cuando comenzó a quedar pagando ya se dio cuenta que se venía a retiro, porque era su característica era tirarse los pies mano a mano sea quien sea, y ganaba siempre y salía jugando. Eso es lo que Carlos Gamarra tuvo. Para quienes lo vieron en Brasil, acá en nuestro país, en otros países menos, pero Brasil y Paraguay que lo vimos mucho, es un jugador inalcanzable. Y eso salió limpito en el cruce porque él establece el récord de la Copa del Mundo de Francia en 98 y extendió ese récord en Corinthians cerca de 800 minutos sin hacer falta, sin ganarse la tarjeta amarilla, y para un zaguero central que es marcador, sin hacer falta, sí. 800 minutos, increíble. O sea, un récord. Por eso él después, cuando sintió que ya era una presión y era un factor de distracción en los partidos de Corinthians, él después hace una falta a propósito, para que se deje de hablar de eso. Carlos Gamarra, Celso Ayala, Rogelio Delgado, César Zavala, Julio Cáceres, dice Cristian Eduardo Mareco, nuestro compañero. Mucha gente recuerda a Isidro Sandoval, Blas Marcelo Cristaldo, después dice, por ejemplo, Ganso Benítez, Delio Toledo. Edgar Barreto no era central. No, y Delio fue lateral. No. Y Delio era lateral izquierdo. Lateral izquierdo. Claro. No. César Zavala. No, acá ya los muchachos se fueron. Carlos Humberto Paredes era volante, Roberto Paredes era... No. Creo que quedamos con esto. Juan Bautista Torales, lateral también era. Isidro Sandoval, sí, Paredes, sí, integrante los que lo vieron a Isidro Sandoval dicen que Isidro Sandoval era un jugadorazo. Lo que pasa es que Isidro duró muy poco. Él, por ejemplo, 84, 85, él ganó una transferencia importante a Vélez Sarsfield, se va con Buenaventura Ferreira, y él juega mitad del campeonato, juega en Vélez. Y cuando viene para enero, lo esperan en la pretemporada de Mar del Plata Vélez y se borró. Esto me lo contó un amigo pariente, cuñado de Isidro Sandoval, con quien alguna vez compartimos también allá en la zona, me va a decir Maluje de Mundito. Allí hay una cuadra que están todos los parientes y toda la familia de Isidro, y era un jugador muy técnico. Así como recién estuvimos hablando de Rogelio, que salía jugando, Isidro también, alto, bajaba la pelota con el pecho, así a ese nivel salía, y después hasta se fue a Arabia él, en aquella época, cuando de Vélez salió, se fue a Arabia y después volvió y ya no fue el mismo de aquel Isidro de 84, 85, 86, por eso la carrera fue muy corta. Vamos a la selección paraguaya, juega hoy ante Brasil, vamos con el cronograma de partidos, la clasificación y lo que nos resta, ¿verdad? Porque si hoy Paraguay pierde contra Brasil, ahí sí que ya la estamos eliminados, ¿verdad? Empecemos con eso, por favor. No, del amor de Dios. Ariel, por favor, yo pregunto en serio. Dani, respondeme vos porque... Hasta empatando Paraguay puede quedar ya No, perdiendo, estamos hablando de perder. No, pero depende de otros resultados. Pero no, por eso. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Cambios Irendahue. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan
respondan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas, cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Lea ABC Color, el diario completo. ABC Color le trae todos los días la información que usted necesita. ABC Color, el diario completo. Vuelta a clases con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases virtuales. Tablet Lenovo Tab M7 7 pulgadas de 16 GB Wi-Fi más auricular a tan solo 79.000 guaraníes mensuales. No esperes más, comunícate con nosotros al 021-519-3000, escribinos al 0982-60-2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Griegur, el yogur griego de Lactos Treble con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: açaí, acerola y guayaba. Pone la música de la selección paraguaya. Tuve por ahí un batacazo. Brasil nunca perdió contra ninguna selección en las eliminatorias. Jugando como local. Jugando, claro, entiende, como local. Imagínate. Hoy se juega en el Mineirão. Hasta ni recuerdo cuándo fue la última vez que estuvo a punto de perder. Porque ahí Alemania le metió 7 en la Copa del Mundo. Sí, Alemania. He visto en YouTube tu discurso, qué cagones, ya está. Nueva selección. No, he visto que recorrió todo esa retórica encendida que... ¿De cuándo, Ariel? Y al día siguiente de la derrota con Uruguay. Bruno Pon le pegó con toda la jugada de la selección nacional. Y sí le pegué, y vos no estabas... No, te estoy diciendo nomás. No, y claro, es que me mantengo y no entiendo a qué... No sé, ahora querés los números, todavía no estamos eliminados. No, es que, a lo que quiero ir nomás, Ariel, sí, es saber ya cuándo nos eliminamos para que... oficialmente. Claro, eso es lo que quiero ir, nomás, para saber para qué. Sí. Para tomar ya esto como un nuevo proceso, porque veo que la alineación de Guillermo Barros Esqueloto, vos tenés la mano ahí. Sí. Ahí no aparece Robert Morales, no está Enciso. Para probar, te digo, para ver. Los dos no me hubiesen sido las caras nuevas, porque tampoco tiene muchas opciones de gente nueva en su convocatoria. En esta que ya hizo, ¿verdad? Ya hizo, ahora pensando en aún con ¿sabes a qué quiero llegar? ¿Cuándo va a empezar ya la renovación, el proceso de renovación? A eso me quiero referir. Y cuando estemos oficialmente eliminados, y cuando Barros Esqueloto entienda que hay material, porque si él entiende que no hay material, va a seguir con estos jugadores. Y anoche te decía en peligro de gol. Yo creo que Guillermo Barros Esqueloto, ya sea por falta de tiempo o falta de trabajo, no le da bolilla al torneo local. Yo creo que tiene que mirar el ámbito local, porque sin algo coincido con Guillermo que afuera, después de esto no tenemos tanto tampoco. Pues no es que decir, mira cómo no le llamó a al otro, como podía pasar en otra convocatoria. Entonces tiene que mirar el ámbito local, que varios técnicos han sacado jugadores del ámbito local, antes que después hayan sido transferidos. Entonces, al no tener afuera, porque me preguntás qué 9 tenemos afuera que no viene, y no sé responderte, ¿verdad? Para mi gusto, Federico, tampoco sería un riesgo. Para mi gusto tampoco sería un riesgo para las pretensiones de Paraguay, por ejemplo, Guillermo, jugar con Enciso o con Morales, por ejemplo, de arriba. Ahora, si yo me decís un jugador que todavía no jugó, de arquero, o sea, no, de acuerdo. Pero ayer, por ejemplo, ayer ya dijo Guillermo, para él sí es un riesgo. Por eso dijo, este no es un partido para probar. Y más allá de lo que nosotros podemos creer de Robert Morales, para el técnico de la selección, Robert Morales ni calificaba para ser suplente de un banco que no utilizó en su plenitud para el partido contra Uruguay. O sea, vos le preguntáis... No utilizó en plenitud porque él no creía que haya alguien capaz de cambiar la historia. Y ni para ese banco. Ahí no estaba Morales. Y eso te estoy diciendo, ni para ese banco calificaba para Guillermo Barros Esqueloto. Entonces, para él sí es un riesgo. Por eso ayer declaró lo que declaró. O sea, él lo que no quiere es perder mal hoy. Y él entiende que si hace esos cambios de renovación, corre riesgo de perder mal. Y a lo que preguntaba Bruno, hace una renovación y después no pasa lo de el 93,
que estábamos eliminados ya y después terminamos con Perú pidiéndoles por favor que no dejen hacer un gol porque se dio un resultado imposible. Yo creo que en eso también piensa, y lo que decía Bruno, ¿verdad? Acá ya nadie más piensa en la clasificación, pero está tan rara esta eliminatoria que por ahí vos ponele a Ariel que pone 11, pierde 4-0, no con Brasil, pone la próxima fecha el primer rival de Ecuador. Sí. Ahora está casi eliminado, pero todavía no. Y pone un montón de chicos, viene Ecuador, gana y nadie te garantiza el otro, ¿verdad? Pero justo te hizo falta un puntito porque está muy mal la eliminatoria. Me parece que por ahí, porque él dice, hasta lo último, algún punto tenemos que sacar. Él sabe que tiene de cuánto, de 9 tiene 1. Él sabe también esa cuestión. No le va a modificar el tema de sacar un punto de todos estos partidos porque sabemos que vino para otra cosa, que tiene un contrato que avala una amplitud más. Pero terminar de 6 partidos con un solo punto sería para él muy malo, ¿eh? No, y además, si en una de esas derrotas es algo escandaloso, por eso me parece que asume una postura conservadora. La eliminatoria pasada jugamos con Brasil horrible, perdimos 3-0. Anthony Silva salvó un penal que le atajó a Neymar y renunciaron todos, renunció Motochorro, renunció Ortigosa, todos decían estamos eliminados, después seguimos, ¿verdad? No estoy comparando esto, digo nomás. Pero ¿cómo podemos perder hoy también? Pero hay mucha diferencia de equipo. Hubiese puesto reparo, por ejemplo, si de la dirigencia con el propio Guillermo, ya para este combo, hubiesen anunciado, señores, el tema es así, ya estamos apuntando para adelante, mirando el futuro, queremos utilizar y aprovechar estos partidos para ir dando kilometraje, rodaje a nuevas figuras. Lamentablemente esta es nuestra realidad, no nos salieron las cosas y punto, porque aunque pierda después yo creo que el que tenga mínimamente raciocinio, ¿qué imputación le puede hacer la responsabilidad a Hay Guillermo? dos nuevas figuras. Hay dos nuevas figuras. Una del ámbito, las dos del ámbito local. Sí. Me olvidé que no se fue al Brighton Enciso. Hay dos nuevas figuras. Después el resto, paremos de contar, ¿eh? Sí. Tiene que ser tipos trabajadores dentro de la cancha, tácticos, lo que puedan surgir del ámbito local, obedientes tácticamente. Lo tienen que ir conociendo, pero yo creo que Guillermo y Gustavo deben mirar ahora seriamente ya el ámbito local, porque hasta Berizzo, que miraba mucho, rescató varios del ámbito local, que en su momento fueron jugadores de 6-7 puntos en la selección. Quiero nombrar a Beto Espínola, por ejemplo, que hasta en algún momento figura de la Beto, selección. Morel, Villasanti. Sí, Martino ni hablar, otros técnicos también, Arce. Entonces hay que mirar el ámbito local a falta de gente que esté triunfando afuera. Si hasta Piri Mota, que siempre venía afuera, ya está en el ámbito local, ¿verdad? Entonces a mirarlo de acá. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Quilambre, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Bueno, tenemos referendo del Cardinal Deportivo, no lo estamos ubicando a Fabio, así que lo tendremos que decidir nosotros. ¿Qué pasó, che? ¿Dónde andará Fabio? No, ya está acá. ¿Fabio en playa? No. Capaz salió del país. No sabemos, no sé. ¿Cuál es el equipo de Paraguay? Paraguay tentativo. Anthony Silva, Robert Rojas de lateral, Fabián Balbuena con Junior Alonso en la dupla central, David Martínez en el lateral izquierdo. Ahí para. Sí. Se mantiene Anthony, Robert Rojas ingresaría por Juan Escobar. Sí. Fabián Balbuena por Gustavo Gómez Portilla, se mantiene Alonso y Héctor David Martínez entra por Arzamendia. Efectivamente. Medio campo. Brian Ojeda, según ABC, ¿verdad? Se mantiene. Matías Villasanti. Villasanti, novedad. Que entra por Rojas. Por Matías Rojas. Por sí. Matías Rojas. Richard Sánchez. Vos no confías en lo que dice ABC, pero ahí... No, simplemente... Casi lo que maneja muy bien la información ahí. Simplemente cité la fuente nomás. Según ABC dijiste medio como que... Brian Zamudio. Zamudio. Brian Zamudio. Sí. ¿Cómo te gusta? Miguel Almirón y Carlos González. Miguel Almirón y Carlos González. Sí, Brian Zamudio por derecha, Almirón por izquierda y un solo delantero. Sí. Así, ¿verdad? Así mismo. Bueno. Casi no cambia nada en relación a... No. Cambia lo que están suspendidos. Y porque lo de
Robert Rojas y Juan Escobar es eterno. Es el famoso, el suplente siempre es mejor que el titular. ¿Cuándo es el nuevo combo? En marzo, fines de marzo. Contra Ecuador y después ya Perú y se acaban las eliminatorias. Mira que dependiendo, cuando se cerró noviembre, se decía, mira, un poco hay 7, 8 equipos por... Si se dan unos resultados, ese combo de marzo puede ser lo más aburrido, ¿eh? Se puede partir por la mitad los 5 de arriba y los 5 de abajo, ¿eh? Si A se la dan pucha. algunos resultados. Nosotros Es que mira que Uruguay si le gana hoy a Venezuela, vos tenés la tabla, pero lentamente, Ariel, Ok. para que entendamos. ¿Cuánto tenés de pendiente? 4 menciones, Bruno. Liquidana, por favor, Edgarcito, y vamos con los números. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Ahora con Visión Banco Hilares podés tener esa casa que tanto soñás. Solicitando un préstamo con Visión Banco, podés comprar tu casa con cuotas desde 1.400.000 guaraníes con hasta 20 años de plazo. Además participás del sorteo de 3 equipamientos completos para tu nuevo hogar. Llámanos al 021-414-3080. Visión Banco, más digitales, más humanos. No te quedes sin energía. Instala paneles solares en Power Systems. Contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. ¿Tenés un restaurante o comedor? ¿No sabés cuánto dinero te ingresó o cuánto gastaste? Con Cove, además de solucionarte ese problema, te ayudamos a informatizar todos los procesos de tu día a día. Comunícate con nosotros y recibimos información sobre nuestros servicios. No pierdas la oportunidad de seguir creciendo. Nosotros te ayudamos. Planes desde solo 220.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vení a Bristol y aprovecha la semana de televisores hasta 40% de descuento y las cuotas más bajas del país en todas las marcas y modelos. Además, todo lo llevas sin entrega inicial. Escucha esta super oferta. TV LG Smart de 32 pulgadas HD, precio normal, 18 cuotas de 237.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 159.000. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, cumplimos con todo, Garcito. Sí, señor. Muchas gracias, muy amable. Por El tema de los números. Bien. Leí que en estos días se va a resolver el tema Brasil-Argentina. Un saludo a Nico Ledesma que hizo No me reten, que el fútbol y un poco de matemática. Y puso unos resultados supuestamente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿sabe qué pone? Posibilidades. Que Paraguay le gana a Brasil 1-0. Uruguay-Venezuela 1-1. Ecuador le gana a Perú 1-0. Bolivia-Chile 1-1. Y Argentina le gana a Colombia 1-0. Después nosotros contra Ecuador le ganemos 1-0. Y en Perú que Paraguay gane 1-0. ¿Sabe cómo queda la tabla así? Y con otra combinación de resultados. ¿Cómo? Brasil 42, Argentina 39, Ecuador 28 y Paraguay 22. Cuarto. Y Perú va al repechaje y queda pero ese, no sé, es una matemática medio... Sí, no, ya la O sea, respuesta tenés ya. que ganarle a Brasil, a Ecuador y a Perú. No es solamente eso. Paraguay Y después ganando- esperar la combinación de los otros resultados. Paraguay está tan mal que ganando 3 partidos, algo que no hizo en todas las eliminatorias, igual puede quedar fuera. O sea, es lo lindo de la matemática, pero con una arbitrariedad, ¿no? Con esas combinaciones del querido Nico. O sea que Nico... No, pero él mismo vos dijiste que ya avisó, que no le Sí, reten, que no le reten. Claro. Está bien, pobre Nico. Y bueno, supongo que a ese Y tiene tiempo. trabajo Nico, para matemático hacer- lo que se yo no- refirió yo no Vargas haría, Peña no. esta mañana entonces. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Supongo a ese trabajo matemático lo que se refirió esta mañana a Vargas Peña entonces, digo. ¿Cómo está la tabla? Tenés que usarla en un diálogo los dos que son tan pacíficos, Hacer un doble mañana con él. No, yo no tengo contacto. Bueno, Brasil 36. Brasil 36. Sí.
Te decía que ahora no dice la FIFA va a fallar al respecto del partido suspendido. Brasil-Argentina. Argentina 32, tercera Ecuador, 24 puntos. La selección de Perú, cuarta con 20. La selección de Uruguay, quinta con 19. Se metió de vuelta en zona de repechaje después del triunfo acá en la olla sobre Paraguay. La selección de Colombia está en la sexta posición con 17. Chile está con 16. Después octava Bolivia, que tiene 15. Paraguay novena con 13. Y Venezuela décima con 10 puntos. Vos sabés que va a quedar, parece que para mañana lo del tema del referéndum. Federico. Tenemos que resolver ya antes que arranque el campeonato. Un avance y No, poneme ya música, vamos a resolver. No, quería putearle nomás a esta Jessica Serdim. Es una señorita. Influencer. La foto No sé quién ella es. ¿Qué es? Y ella era también participaba en esos programas. Vos sabés que ella se empezó a hacer Instagram y hacía videos en el velatorio de... ¿En serio? ¿Llegó a hacer eso? Y ahora, riéndose y todo. Ahora es tendencia y ella riéndose, mirando el salón velatorio. Suele hacer los videos, me acuerdo que hizo mucho en las protestas. Pero ¿y qué falta de humanidad, verdad? Porque queriendo llamar la atención, claro. y lo está logrando porque es tendencia, pero para mal, ¿verdad? ¿Cómo puede ser así, será? No, yo no entiendo más que ¿qué le pasa al ser humano, como diría nuestro relator? Y por un like, por un... Y no sé, será, pero que no tenés que no sé qué valores tendrá esta mujer. Por suerte no le conozco, no sé ni quién es. Pero está mal lo que está haciendo. Acá me dicen también que es abogada. A la pucha. Imagínate la clase de... Mirá lo que riéndose y ella transmitiendo Instagram del velatorio de Aranda, ¿verdad? Está en un movimiento antivacuna también. Ah, bueno, combo completo entonces. Qué locura, Bueno, cada quien se hace responsable de sus actos. Y si no, pero faltarle el respeto a una familia. Si yo, si era Tito, le echaba patada ahí, en serio. Sí. Hizo un live contando anécdotas simpáticas, pero ¿qué es lo que es simpático en pleno velatorio? No sé, ¿qué es lo que puede contar que sea simpático así? Y no poderlo ni sacarte fotos, ¿cómo vas a estar haciendo esas cosas? Bueno, no sé. Vamos a lo nuestro. 13:54. Poneme fanfarria, vamos a definir primer punto. Y acá vamos a firmar cada uno, señores. Yo saco... bolígrafo no tiene, muchachos. Pero si hay algo importante, da para que hablemos en los últimos 3 minutos. ¿Por qué no hacemos una van premier y mañana resolvemos? Bueno, primer tema a resolver. Mañana vamos a resolver. Primer tema que tenemos que resolver. Capaz le encontramos a Fabio también. ¿Por qué esa maldad de...? No es maldad, ¿por qué maldad? De verdad. Hoy transmitimos el partido, ¿verdad? Capaz. Hoy transmitimos el partido. Desde las 19 arrancamos. Sí. Gracias, Wilson. No sé qué éramos, Wilson. Chupete ni bolígrafo ya no tiene. A ver. Vamos. A ver. Vamos. Hoy no hay estreno. Federico. Estreno televisivo. Federico Arias. Señor. Referéndum. Primer tema a tratar. Mini noticiero. Yo sabía que iba a saltar. Y vamos a hacer por votación, hermano querido. Mini noticiero. ¿Retorna sí o no para vos en este 2022? Pero va a tener horario. Va a ser a las 13:15. 13:15. No le hagas gesto a los otros. Están jugando ustedes. No. Acá hay un programa de entretenimiento que dice ¿a quién invitan a pasar? Dale, Federico, ¿votás sí o no, hermano? No. Ya que la audiencia... No. ¿Por qué? Porque no me gusta, no. ¿Qué era no te gusta, Federico? Y me gusta, uno produce noticias importantes y aparece otro. No, pero va a estar Fabio, va a hacer otros clubes, vamos a repasar la noticia que... Vos le pasás 3 veces a uno y el otro queda colgado ahí, no. No, pues vamos a exigir un nivel de concentración entre... Este referéndum ya nació torcido. No, pero el referéndum sí o no. Yo digo no. Dólar no se te queda. No. Y vos sabés que le gusta el mini noticiero. Bueno, está bien. Ariel. Sí. Bueno, a mi modo de ver, puede ser, pero introduciendo algunas reformas. ¿Cómo cuáles? Es solo el conductor de la noticia.
Esto es, bueno, vamos al voto de Chun y cerramos el programa. Yo ya... Acá preguntan en qué quedó la incorporación de Marini en algunos segmentos deportivos. Marini, no sé, tiene 88 días de vacaciones, no sé. Dieguito, después de su vuelta vamos a hablar con él. Aparte tiene mucho trabajo. Está agotado él, No, espera. Saluda a Dieguito. Chun, vota. Mi voto es negativo. No, mira, votó esto, o sea, rotundo. No, dos negativos y un positivo con condicionante. Que no le gustó condicionante mucho. muy grande. Bueno, no. Y el otro vamos, está mini noticiero, está bien. vacacionando. Mini noticiero no, entonces, vamos. ¿Qué pasó de hacer una nota semanal a una ex figura del fútbol? ¿Qué pasó de el bloque? Era nuestro bloque. Federico, vota, comenzamos. Sí. ¿Te gusta? Una buena producción, ya le comenzamos a buscar el personaje. Durante la semana ya. Sí, antes, claro. Este podemos hacer jueves, entonces de lunes a jueves ya hay preproducción. Pues es la cantidad de nenes que tenemos pendiente, un Marino Duré. No, hay mucho. Carlos Tigarribia. Yo lo encontré al chiquito Benítez la otra Feito vez. Rodríguez. No, tenemos mucho. Hay mucho. Pues tienen que ser también algunos modernos. Vamos a ir a la década del No, 40 no, claro. Por eso te cité Marino Duré, Carlos Tigarribia. César Cáceres Cañete. ¿Qué pasó de Cáceres Cañete? Che, ¿en qué andará Soldadito Benítez? Ángel Ortiz otra vez le contacté para llevarle al quincho. Y se fracturó el empeine. Sí, bueno. Me envió la foto.